Buenas noches, amigos. Aquí estamos de nuevo. Recordaréis que el pasado miércoles, día 8, mis colegas de Debates Abiertos hicieron un programa excelente sobre todo esto de la amnistía y de esos pactos entre el PSOE y Junts para conseguir esta investidura infame. Desde entonces han pasado muchas cosas. De hecho, al día siguiente, 9 del 11, curiosa fecha, con muchas reminiscencias simbólicas, pues se anunció oficialmente ese acuerdo de investidura entre Sánchez y Puigdemont por poner rostros a la infamia. Por si fuera poco, ese mismo día hubo en el centro de Madrid, como a la 1 de la tarde, un atentado en el que dos motoristas con cascos estaban esperando a Alejo Vidal Cuadras y le dispararon a bocajarro en la cara con intención de matarlo. Y bueno, pues si esto fuera poca crispación ya, y poco se está hablando de este tema, y yo creo que hoy algo comentaremos aquí, pues por otro lado hubo un montón de respuestas institucionales ante lo que se sumaba al golpe a la nación que está en marcha, como muy bien ha explicado tantas veces Javier Torrox en estos programas y en sus libros y en otros sitios, pues ese golpe a la nación que se inició con la declaración de independencia de la Generalidad en 2017 y que continúa hoy, pues con ese anuncio de acuerdo de investidura se sumaba un golpe de Estado, porque ya se estaba atacando a otras instituciones del Estado que han respondido de distintas maneras. Hay muchas asociaciones judiciales, el Consejo General del Poder Judicial, asociaciones de guardias civiles y, en fin, muchos otros organismos y funcionarios de administraciones públicas que han contestado a este acuerdo, ¿no? Sobre lo que eso supone, que se supone un golpe, ¿no? Ya un golpe de parte del Estado a otras instituciones del Estado. Además, hay una respuesta popular en las calles. Ahí están las manifestaciones en Ferraz, que hoy es el 10º día que mantienen, que ellos fueron los que iniciaron, la verdad, los que prendieron la llama de estas protestas y han sido capaces de mantenerse ahí y además sumando mucha más gente que los primeros días, pues ya hoy es el 10º día. Aparte de eso, ha habido también, están surgiendo otras iniciativas desde la sociedad civil, otras acciones, como hemos visto esta de la acampada ante el Congreso de Rubén Gisbert, que se produjo ayer, que también fue reprimida por la policía, igual que las manifestaciones en Ferraz. Aparte vemos manifestaciones por muchos otros ciudades de España y sedes, incluso vimos a un hombre solo frente a la sede del PSOE en Don Benito, ¿no? Todo esto son manifestaciones espontáneas populares. Y de todo esto es de lo que yo creo que debemos hablar hoy, pues con nuestros invitados, que son exactamente los mismos que estuvieron el miércoles pasado. No voy a perder el tiempo presentándoos a cada uno, porque yo creo que hay que aprovechar, ¿no? Hay mucho que decir y ya creo que sois sobradamente conocidos. Así que bienvenidos, Javier Torrós, Jorge Sánchez de Castro, Iván Ábalos y Héctor Martín. Y bueno, vamos a empezar directamente. Y dado que el título de hoy es Fin de régimen, España o el 78, es decir, estamos utilizando ese magnífico eslogan que ha acuñado Javier Torrós, creo que por primera vez en estos programas, pero que luego se ha extendido como la pólvora por redes y por otros programas, ese España o el 78, pues vamos a empezar hablando, dándole la palabra a Javier Torrós. Y ya os digo que vamos a empezar, primero me gustaría que tratáramos, luego ya entraremos en la respuesta popular, pero vamos a empezar con esa respuesta institucional al anuncio de acuerdo de investidura entre el PSOE y Junts, que luego se ha unido también el acuerdo con el PNV, que también es otra cesión de competencias, les da toda la Hacienda, y después está ahí medio en secreto el acuerdo que haya podido llegar con Bildu, aunque Bildu ya se ha chivado que más o menos tienen pactada la amnistía también a los terroristas de ETA. Entonces, me gustaría, Javier, que empezaras analizando y todo ese tema de ese palabra horroroso del lawfare o lawfare, por españolizarlo, bueno, que tanta polémica causa, pues me gustaría escuchar vuestras opiniones de los cuatro sobre las respuestas institucionales que se están produciendo a ese anuncio de investidura
y si queréis también la respuesta internacional que empieza a haber. Y, en fin, también incluyendo en esa respuesta institucional, pues las grandes manifestaciones que se han producido esta mañana, convocadas por el PSOE y también, perdón, por el PSOE, no, por el PP y también por Vox, y que, bueno, pues han sido por toda España, ¿no? Manifestaciones que hay que reconocer muy multitudinarias, pero que yo califico de respuesta institucional, no son las otras protestas espontáneas, populares, que están surgiendo desde distintos sectores de la sociedad civil. Pues adelante, Javier, si te parece, te escuchamos, a ver qué opinas tú de todo este jaleo institucional. Sí, hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Cristóbal, por la invitación, como siempre. Y bueno, si comenzamos analizando la respuesta institucional que se ha producido desde el anuncio del acuerdo alcanzado por el PSOE y el partido del forajido golpista Carles Puigdemont en Bruselas, porque este acuerdo ha sido alcanzado en el extranjero, no nos olvidemos. Yo creo que sería interesante ver porque se han producido muchas respuestas, pero en realidad respuestas institucionales ha habido muy pocas. De hecho, solo ha habido una. La única respuesta institucional que se ha producido es la del Consejo General del Poder Judicial, que ha rechazado de plano el uso de la expresión lawfare en el documento del acuerdo entre el PSOE y los golpistas de Junts de Carles Puigdemont. El Consejo General del Poder Judicial lo ha rechazado. El lawfare como ya comentaba Jorge Sánchez de Castro en el anterior programa, pues esto lo que viene a significar es la revisión por entidades ajenas al Poder Judicial sobre sentencias judiciales ya dictadas o en proceso. Y esto es, en cierto modo, algo, no es lo mismo, pero empieza a apuntar maneras a lo que era el Comité de Salud Pública de Robespierre y compañía, que se erigían en jueces que dictaminaban sentencias y que establecían cuál era la realidad de los hechos en función de su voluntad, de su pura voluntad. Simplemente escribían sus opiniones en un papel y a ese papel lo dotaban de fuerza de verdad, de cosa juzgada y a la guillotina con quien a ellos les pareciera. Eso por un lado. Entonces, esta es la única respuesta institucional que se ha producido. ¿Cuáles son las respuestas institucionales que faltan aquí? Pues, en primer lugar, la más alta, falta el rey. El rey a día de hoy no ha dicho nada. No tiene por qué decir nada, evidentemente. En realidad, se ha producido un acuerdo privado que aún no se ha materializado en una institución pública. Y en tanto que no se ha materializado, es tan solo comentarios que se realizan en los medios de comunicación, comentarios que realizan las personas de forma privada entre sí y manifestaciones públicas que pueden realizar los distintos actores políticos. Pero nada más. No se ha producido un hecho político con efectos jurídicos. Otro actor político, otra institución que tampoco se ha pronunciado, pues el otro poder del Estado que puede estar implicado, que es el poder legislativo. El poder legislativo no se ha pronunciado no porque no haya querido, sino porque no se lo permiten. La presidenta del poder legislativo, doña Francina Armengol, tras la constitución de las Cortes después de las elecciones, convocó un pleno para cambiar por la puerta de atrás el reglamento de las Cortes para convertir el Congreso de los Diputados en una ONU en la que se hablan distintos idiomas para derribar la fuerza de la lengua española, para minimizarla, para agrietarla, para reducirla, para someterla al poder de lenguas vernáculas habladas por unos pocos millones de personas en el mejor de los casos y por unas pocas decenas de miles en otros casos. Muy bien, el Poder Legislativo no se puede pronunciar porque no se convoca desde el cambio del reglamento para que se pudiera hablar en otras lenguas en las Cortes, no se ha convocado ningún nuevo pleno. Las Cortes están cerradas.
por la pura voluntad del Partido Socialista Obrero Español. Y mucho me temo que no se van a volver a abrir las Cortes hasta que se vaya a producir, hasta que el PSOE privadamente le dé una orden al señor Sánchez a la señora Armengol: ponme la sesión de investidura tal día, que es el que yo quiera. Y la señora Armengol, pues, obedecerá. Esto en cuanto a las respuestas institucionales. De forma privada sí que se han manifestado todos los actores políticos, incluido el propio Partido Socialista, incluidas todas las partes de los distintos acuerdos a los que ha llegado el Partido Socialista, y también todos ellos a favor del Partido Socialista y las personas y las partes que han llegado a acuerdos con él, y todos los demás en contra. Esto crea dos bloques políticos en España claramente diferenciados. El bloque federalista, encabezado por el PSOE y todos sus aliados, y el bloque no federalista, en el que está Vox y en el que el PP no sabemos si está o no está, porque dice que ellos están en contra de estos pactos, pero lo están de palabra, pero no parecen estar muy dispuestos a estarlo con los hechos, a realizar acciones para impedir este pacto a día de hoy. Adicionalmente, sí que se han producido el pronunciamiento de muchísimos colectivos y asociaciones. Hace unos instantes nuestro compañero José, en la realización, nos ponía una imagen de una página del diario ABC. Aquí están, y parece bien, en la que se relacionaba una serie de unos cuatro decenas de colectivos y asociaciones de distintos, pues, letrados, abogados del Estado, inspectores de trabajo, el propio Consejo General del Poder Judicial, letrados del Tribunal de Cuentas, distintos colectivos de funcionarios y demás. Aquí pueden ustedes leerlo. Y bueno, pues esta es la situación. Ya con esto voy acabando. No quiero alargarme demasiado en esta primera intervención. Y esta es más o menos la respuesta que se ha producido hasta el día de hoy por los distintos instituciones y también distintos colectivos que emanan de las propias instituciones. A esto, evidentemente, hay que sumar la reacción popular que describía anteriormente en la introducción Cristóbal, esta fase prerevolucionaria o revolucionaria ya casi, en la que... ahora después entramos en eso, Javier. Vamos a hablar ahora de este... Sí, simplemente apuntar que son decenas y decenas de miles de personas por toda España manifestando públicamente su rechazo a estos acuerdos a los que ha llegado el señor Sánchez con todos los enemigos de la unidad de la nación política española. Pues muchísimas gracias, Javier, por esa primera introducción. Vamos a escuchar a continuación a Jorge Sánchez de Castro. Y Jorge, pues igual, ¿no? Te pido que te ciñas en esta primera intervención a esas respuestas institucionales que están siendo cuáles, o no institucionales, pero digamos de partes del Estado, y cuáles crees tú que deberían ser, si te parecen apropiadas o no, si te parecen útiles, en fin, lo que quieras comentarnos sobre ello. Jorge, adelante. Muchas gracias, Cristóbal. Sobre el tema del lawfare que también has comentado y que empezaba Javier a explicar, realmente el lawfare es lo que habitualmente se conoce como un simple golpe de Estado. Lo que pasa es que en este caso se vincula a las iniciativas del Poder Judicial contra el poder que llaman democrático, el poder elegido por los ciudadanos. Eso es lo que se conoce. Bien, hay dos hechos que tendríamos que traer a consideración sobre este asunto. El primero, el famoso caso Manu Pulite en Italia, que fue un claro ejemplo de lawfare, de golpe de Estado judicial, donde los fiscales de Milán destaparon la corrupción que era el sistema de gobierno del pentapartito en Italia, con Craxi en el Partido Socialista, precisamente, y Andreotti con la Democracia Cristiana. Entonces, traigo también esto a colación porque creo que efectivamente
el intento de bloquear las iniciativas judiciales para controlar el poder político trae causa de la experiencia, entre otros, del Partido Socialista, de los partidos socialistas europeos, sobre lo que han sufrido cuando el Poder Judicial ha intervenido en sus actuaciones políticas. Por tanto, el lawfare, el Partido Socialista, aparte de que es una propuesta de sus socios nacionalistas, creo que le viene perfecto porque es una forma de bloquear el posible control del poder. Por tanto, esto es lo que es el lawfare. Ha habido casos en la historia donde los jueces efectivamente han podido tumbar al poder político y en el afán totalitario porque es lo que anida en Sánchez y en sus socios, pues quieren bloquear esa posibilidad, provocando que el control del Parlamento, que al fin y al cabo es el control de los partidos, vaya también sobre el Poder Judicial para intentar evitar cualquier control por parte de los jueces o de los fiscales, porque esta es la clave, contra las iniciativas políticas de corrupción o directamente tiránicas. Yo creo que eso es lo que, con el ejemplo del Manu Pulite, las personas que nos están oyendo pueden entender lo que es, cómo funciona y por qué el Partido Socialista intenta que eso no ocurra. Es decir, es otra forma de bloqueo al eventual poder político. Eso es un detalle. Y ahora, sobre el lawfare, un detalle más, que es el famoso juez de Prada. El juez de Prada, en una sentencia sobre el primer caso Gürtel, acreditó que el Partido Popular tenía una estructura financiera corrupta y en esas sentencias, que fueron de la Audiencia Nacional, creo recordar que fueron de la Audiencia Nacional, se manifestaba la falta de credibilidad de Rajoy, manifestaba el magistrado. Fue una sentencia con una condena que también quiero recordar que no llegó a superar los 250.000 euros. Bien, pues esta condena, esta sentencia, fue lo que motivó, es que es interesante traerlo a colación, la moción de censura contra Mariano Rajoy. Una sentencia por 250.000 euros que legitimó que todas las fuerzas contrarias al Partido Popular dieran yo no voy a decir, por supuesto, golpe de Estado, porque en absoluto lo fue, porque la moción de censura está prevista en la Constitución y así se ejecutó. Pero el incentivo fue una sentencia judicial que, curiosamente, posteriormente, este juez de Prada volvía a instruir un procedimiento sobre la caja B, sobre una segunda fase de Gürtel del Partido Popular, fue recusado y la Audiencia Nacional recusó al juez de Prada. Por tanto, el caso de lawfare es bidireccional, va en todos los sentidos. La cuestión es que el objetivo totalitario de los gobiernos en general, pero del Partido Socialista en este caso es evidente, es impedir que los jueces puedan controlar el poder político, porque además la vinculación, como el Estado cada vez es un Estado más de normas, cada vez es un Estado legislativo que le llaman la acorazada legislativa, no hay más que leyes, y cada vez, claro, esta acorazada legislativa, pues claro, cualquiera puede equivocarse en la aplicación de una ley. Bueno, por tanto, pone a los políticos en infinitas posibilidades de caer en supuestos de ilegalidad. Por tanto, es un asunto muy complejo, pero que al final es muy sencillo resumir en que los políticos no quieren ser controlados por los jueces. Eso por un lado, sobre el tema del lawfare. En segundo, sobre el tema de las instituciones. Cristóbal, yo en este caso creo que tenemos que ser sinceros. Yo creo que España vive una situación excepcional, absolutamente excepcional. Veremos cómo se pronuncia el Partido Popular el próximo miércoles, no sé si es el miércoles o el jueves,
si está convocada la sesión de investidura de Sánchez. Mm. Si el Partido Popular abandonase antes de votar el pleno del Congreso, creo que se haría visible una fractura absoluta en la sociedad que augura, si no fuera por las fuerzas de seguridad del Estado, un enfrentamiento civil. Y esto en la ciudadanía, pero en las instituciones, la grieta abierta por el pacto entre los secesionistas catalanes y el gobierno es evidente entre el Ejecutivo Legislativo, que viene a ser lo mismo, y el Poder Judicial. Entonces, institucionalmente, yo creo que sería bueno recuperar cualquier institución que uniese al país. Bien. Yo creo que en este caso es absolutamente necesario. Y en este caso, porque yo sé que se discute sobre la legitimidad o no del rey, sobre la conveniencia de una tercera república. En la política no hay más cera que la que arde. Es decir, hay que acogernos a los instrumentos institucionales que están en vigor. Y yo creo que el rey tiene que ejercer su poder moderador que le otorga el artículo 56.1 de la Constitución. Porque en teoría todos los actos del rey tienen que tener refrendo, pero en este caso, cuando hay un conflicto institucional, no puede, obviamente el rey nunca obtendría un refrendo del Poder Ejecutivo para intentar arbitrar un enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Por tanto, el rey puede actuar primero como garante de la unidad de España, como jefe de Estado, y para ejercer su función constitucional de garantizar el correcto funcionamiento de las instituciones, yo creo que sería bienvenido que el rey saliera a la palestra, como lo hizo en Cataluña, como lo hizo en el caso de lo que ocurrió, de los sucesos acaecidos en Cataluña en 2017, para ponerse por encima de los partidos y favorecer quizás el elemento que pudiera resolver esta situación. Yo lo pongo ya encima de la mesa. Porque todo el problema, lo discutimos antes de que ocurriera, antes de que fuera público el acuerdo entre los pensionistas y el gobierno, advertimos que la amnistía solamente era un rito de paso. Lo importante era lo que vendría a continuación. Acertamos, el problema no es la amnistía y lo que se abre es un proceso constituyente. Pero un proceso constituyente bilateral entre el gobierno y los secesionistas catalanes y los secesionistas vascos. Y por la puerta de atrás, como muy bien hemos dicho en otro programa y en muchos otros. Lo acertamos de pleno, pero yo entiendo que en esa situación excepcional el rey tendría que asumir que frente a los partidos y frente a la división social y frente a la ruptura institucional flagrante, el rey debe animar a los partidos, a las instituciones del Estado, a iniciar un proceso constituyente, si es lo que consideran, pero realmente, formalmente constituido, donde todos los sujetos políticos, con representación, puedan ejercer desde el principio, puedan participar en ese momento constituyente. Yo creo que esto sería relevante, yo creo que sería bienvenido, yo creo que el rey, porque efectivamente nadie está citándole, porque nadie quiere intentar que se patrimonializar esa función, patrimonializar la posible acción del rey, pero yo, queridos compañeros, creo que en este caso el jefe del Estado tiene que situarse por encima de los partidos, adoptar las funciones constitucionales que le corresponden, no tiene que encontrar él la solución, pero sí tiene que abrir, si lo consideran los partidos que tiene que haber un proceso constituyente, que lo abra formalmente y que evidentemente se anule
la bilateralidad. Creo que queda muy clara ya tu propuesta. Ya sabes que el tema del rey lo hemos tratado en unos cuantos programas, ¿no? Sobre qué podría hacer, qué no podría hacer. También te recuerdo que hoy el periodista, digamos, más cercano al rey, ¿no?, que es Zarzalejos, pues ya ha publicado un artículo en el Confidencial diciendo que el rey lo único que puede hacer es firmar lo que le presenten las Cortes y que nadie le pida cosas que no son tal. Pero bueno, vamos a escuchar a Iván y a Héctor, y si ellos quieren comentar sobre el rey, sobre el lawfare y sobre el resto de respuestas institucionales, también si queréis sobre la manifestación oficial hoy desde el PP y desde Vox, y también si queréis comentar algo sobre respuestas internacionales, pues en fin, después abrimos otra ronda. Escuchamos primero a Iván y después a Héctor y seguimos. Adelante, Iván. Buenas tardes a toda la audiencia, buenas tardes Cristóbal y buenas tardes a mis contertulios. Bueno, en primer lugar voy a agradecer a Javier Torrox una vez más por haber iniciado de una forma tan esquemática, tan sintética y tan magistral la base del programa fabulosamente, porque gracias a la introducción que ha añadido primero Cristóbal y también Javier, el programa está hecho, ahora solamente hay que desarrollarlo, así que agradezco ese tipo de intervenciones porque la verdad son excelentes. Voy a partir ahora de la base de Javier, pero de una cosa que ha dicho Jorge también, ¿no? Que él ha dicho que la amnistía no es lo importante, ¿no? Que lo importante es lo que viene después. Pero déjame matizar, no digo que esté en contra de lo que dice, obviamente yo me manifiesto igual, la amnistía no termina en sí, la amnistía es el punto inicial, el punto de inflexión, ¿no?, para un proceso constituyente, pero es que la amnistía es una parte esencial de ese proceso constituyente en tanto que punto de partida que marca la dirección del propio proceso constituyente. En la amnistía y en cómo se va a amnistiar, te está marcando ya cómo va a ir dirigido ese proceso constituyente. Entonces, voy a hablar del lawfare, porque el lawfare, que en principio en el primer acuerdo con el RC no iba recogido, ha sido Junts, te indica, en primer lugar, el objetivo para llevar a este cambio de régimen, que no es otro que la corrupción institucional sistemática del estado de partidos, la corrupción que ha llevado a ciertos políticos que han estado en activo en la clase política española desde la transición, como en este caso uno de sus grandes varones, de los grandes gerifaltes de la clase política española del régimen 78, como Jordi Pujol, es causa de este cambio de régimen, porque hay que ver cómo el lawfare lo sitúan justo cuando se inicia la acción judicial, digamos, contra los actos delictivos y corruptos de Jordi Pujol y de todo ese entorno separatista burgués catalán, ¿de acuerdo? De Convergencia, ¿no? Que era el partido de Jordi Pujol. Entonces, ahí tenemos la causa y una de las causas del régimen. Judicializar la corrupción. O sea, la acción judicial natural de cuando se descubre un acto corrupto. Pero como ese descubrimiento ha ido contra uno de los pilares del régimen del 78, hay que cambiar de régimen, porque el régimen del 78 ya ha fracasado. Ahora hay que cambiarlo para que esos pilares conserven su estatus político y no pierdan, porque dentro del puyolismo además hay un entorno burgués catalán y político, obviamente todo lo que es Convergencia y todo lo que le rodea también estaba cayendo. Entonces esa es la causa principal, ¿de acuerdo? Entonces el lawfare
te indica la causa, pero también te indica el futuro de este proceso constituyente. Te indica el futuro porque aquí, yo ya lo dije, pero creo que lo voy a decir un poco diferente y creo que mejor que el otro día. El lawfare indica que hay, según la teoría lawfare, unos perseguidores, en este caso un poder judicial que está persiguiendo con objetivos políticos a una clase política, que en este caso sería esa separatista catalana, y a su entorno, no solamente esos que iniciaron la secesión y los actos de sedición y rebelión para una secesión de Cataluña, sino también el entorno que les rodea, que se presupone con este lawfare que se inicia una persecución judicial para atosigar y acosar a todo ese entorno con un objetivo político de achicarlo y amilanarlo y posiblemente quizás de destruirlo, lo que sea. Entonces aquí marca una línea de perseguidos contra perseguidores. Y una vez que este grupo amnistiado, perseguido por ese grupo, por los jueces, es alzada al poder y forma parte de este proceso constituyente, porque como dije el otro día, el grupo constituyente que se está constituyendo es un grupo compuesto por los amnistiadores y los amnistiados. Este grupo constituyente ahora va a ser el perseguidor de quien en su teoría les perseguían. Entonces vamos a ver depuraciones en el Estado. O sea, esto es un golpe a la nación, pero es un golpe de Estado contra aquellas partes del Estado que ya no son... A ver, me he cortado, ¿no? Un momento. ¿Me escucháis? Sí, te escuchamos. Se ha parado un poco, pero te hemos oído. Vale. Este grupo constituyente de amnistiados va a ir contra aquellos que considera enemigos porque ya no les sirven. Este régimen político del 78 ya no sirve, hay que cambiarlo en la medida en lo que para que ellos puedan estar comandando la política española. Y si hay que hacer un nuevo régimen, se hará. Entonces, el lawfare te hace ver todo eso. Entonces, esta amnistía es crucial. Esta amnistía es muy importante para el futuro proceso constituyente. Es crucial, es esencial. ¿De acuerdo? Ha hablado Javier Torrox de los poderes y si se han expresado. Obviamente, ¿quién se ha expresado? Pues los de Hacienda, porque también hay una amnistía, que creo que no la llaman así, pero esta condonación de deuda es en sí una amnistía de tipo financiera, en la cual también se está estableciendo un cambio en las propias reglas que regían, ¿no? Porque aquí ya no hay igualdad de nada, aquí ya hay unos que por la cara se les condona una deuda en contra de todos los españoles. Entonces hay una contestación de los inspectores de Hacienda que trabajan por una causa, ¿no? por un motivo que es, bueno, unas reglas establecidas que se van a romper simplemente por el interés de unos sujetos políticos que quieren tener más poder o consolidarse en el poder. Entonces, ¿por qué se pronuncia el poder, el llamado poder judicial? Pues se pronuncia porque van a por él. El poder legislativo no se pronuncia. Primero voy a decir que el poder legislativo no es un poder legislativo, es una función legislativa, porque el poder está soldado y unificado. Y simplemente estos jueces que dentro de lo judicial sí que hay más independencia, sin decir que el Poder Judicial es independiente, pero no está el control total de los partidos a todos los jueces. Por tanto, aquí hay, y además los jueces también dependen de una ley. La ley es algo más tangible, más visible que un poder legislativo que no tiene una referencia clara de por qué legisla. Entonces, los jueces tienen la ley ahí para marcarla y para decir, oye, que estáis haciendo esto, ¿no? En cuanto a la monarquía, bueno, la monarquía ha escrito un artículo Zarzalejos, que creo que vais a hablar de él. Yo simplemente voy a decir que ese artículo no tiene más que el papel de decir lo que va a hacer la monarquía.
porque la monarquía, como ha dicho Jorge Sánchez de Castro, puede hacer lo contrario a lo que dice, es decir, no ir en comunión o no hacer lo que pone en el artículo 62, sino hacer lo que dicen otros artículos de la Constitución, que es la defensa nacional y demás. Pero Zarzalejos está diciendo claro que la monarquía va a hacer esto. Es un mensaje de lo que va a hacer la monarquía. Por tanto, la monarquía se ha pronunciado. No se ha pronunciado la monarquía, pero sí, porque se ha pronunciado a través de Zarzalejos. Esa es mi opinión, ¿vale? Entonces, ¿y qué pasa? Que la monarquía decide pronunciarse así, pero se podía haber pronunciado, como dice Jorge, de la otra forma, no haciendo caso a estas pretensiones políticas de este grupo constituyente que estamos diciendo. Entonces, no es tanto un problema jurídico, como quiere marcar el Zarzalejos para pronunciarse de una forma o de otra, sino que es un problema de voluntad. La monarquía no tiene voluntad para defender España, ¿vale? Eso en cuanto a la monarquía. Y bueno, luego en cuanto al conflicto civil que se ha marcado, ya sé que vais a hablar luego, pues lo voy a dejar. Sí, ha comentado algo interesante sobre si se va a producir una abstención. Jorge Sánchez de Castro, si se va a producir una abstención en el Parlamento por parte de PP Vox, que eso es lo que se ha hecho en Cataluña, que no sería una cosa muy nueva, o sea, que yo creo que es bastante probable que se produzca, y que esto nos puede conducir a un conflicto civil. Bueno, yo creo que ya estamos en un conflicto civil, hagan lo que hagan, por supuesto eso lo puede atenuar y puede mostrar una fractura tan fuerte políticamente que la fractura en la sociedad puede ser muy intensa. Pero creo que vamos a hablar luego de ello, así que bueno, pues voy a dejar aquí mi introducción. Luego hablamos, Iván, muchísimas gracias por esa primera exposición y vamos a escuchar a Héctor y luego os doy turno de réplica a quien quiera responder algo de lo que han dicho los compañeros. Adelante, Héctor, te escuchamos. Sí, gracias, Cristóbal. Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos que ante el acuerdo de gobierno que ha publicado el PSOE con sus socios, pues hay determinados cuerpos profesionales del Estado que se han pronunciado en contra. Los abogados del Estado, determinadas asociaciones de jueces, los inspectores de Hacienda. Vale, muy bien, pero señores, nada nuevo bajo el sol. La razón de que esto esté aconteciendo es, una vez más, y me repito más que la paella, es que los españoles no tenemos derecho a elegir a nuestro presidente del gobierno de forma directa. Cuando los españoles votan, únicamente reparten cuotas de poder entre los distintos partidos políticos. Y serán los jefes de esos partidos políticos, la oligarquía, la comidilla de 6 o 7 personas, los que eligen el presidente del gobierno de acuerdo a pactos que realizan entre ellos, que negocian de forma secreta, de los cuales solamente publican lo que quieren y en base a eso eligen el presidente del gobierno. Sobre todo los cuerpos profesionales que se han pronunciado, sobre todo son los cuerpos profesionales del Estado relacionados con el Poder Judicial, asociaciones de jueces y los abogados del Estado, fundamentalmente. Pero de nuevo, señores, si sabemos desde siempre que no hay independencia judicial en España, no hace falta que el gobierno acuerde una amnistía con sus socios para saber que el Poder Judicial no es independiente y que está sometido a los arbitrios del gobierno. Esto ya se vio claro, por ejemplo, cuando el Tribunal Constitucional prevaricó al declarar constitucional el romper la igualdad entre hombres y mujeres dentro del Estado español. Y ustedes, ante un caso tan flagrante, no hicieron nada y no dijeron nada. Se quedaron callados porque no iba con ustedes. Y solamente ahora, cuando el acuerdo de gobierno resulta que tira abajo una sentencia judicial que hacen ustedes, es cuando protestan. Protestan, escribiendo un papel por una asociación.
sin firmar por nadie. En la película de Vencedores y Vencidos, que narra el juicio de Nuremberg, los últimos juicios de Nuremberg, no los principales, donde se juzgó a los jerarcas nazis, al final, cuando el juez declara culpables a los acusados, se está juzgando unos jueces, que eran jueces durante el nazismo, Ernst Janning, cuando el juez ya se retira, llama al juez y le dice, mire usted, yo no creía que se iba a llegar a esas matanzas en los campos de concentración, yo no sabía que se iba a llegar a eso. Y Spencer Tracy se vuelve y le dice, se llegó a eso el día que usted condenó a un hombre sabiendo que era inocente. Se llegó a eso el día que ustedes sacaban sentencias prevaricadoras sabiendo que lo eran. Se llegó a eso el día, y llevan ustedes décadas haciéndolo, que declararon constitucionales cosas que no lo eran. Entonces, pues no sé muy bien a qué viene ahora ponerse de marras. De todas maneras, en una democracia la independencia del Poder Judicial es una cosa muy secundaria, pero muy secundaria. Donde está el meollo del asunto de la separación de poderes y por tanto el meollo del asunto de la política es en la separación entre poder legislativo y poder ejecutivo, que no pueden nunca ser independientes, como sí puede serlo el Poder Judicial. Y es en esa separación en origen del poder legislativo y del poder ejecutivo donde radica la democracia y y en su falta radican todos los problemas que tiene España, de los cuales estamos hablando esta noche. Luego expondré, si viene el caso, la solución que yo pretendo dar, que por supuesto está basada en la teoría política de la democracia de Antonio García Trevijano. Al final os daré... Sí, si no voy a exponer eso ahora. Pero es que el tema es muy sencillo. El Ejecutivo tiene que elegirse por circunscripción única y en elección separada del Legislativo. Y el Legislativo por distritos uninominales y mayoría. Si es necesario una segunda vuelta, porque en primera vuelta no hay mayoría absoluta, se hace, punto, se ha acabado. Y ese es el meollo de España. Y esto es lo que hay que entender, porque ahora tenemos en las calles, quitando la protesta de Rubén Gisbert, tenemos en las calles solamente a la derecha española. Solamente a la derecha española, cuando el problema de España afecta a todo el espectro ideológico de la sociedad española, desde Vox hasta Podemos. Entonces no son Vox y el PP los que tienen que estar en la calle con Alvise, el otro, no, es toda la sociedad española la que tiene que estar en la calle. También, aunque vayan a gobernar ahora los votantes del PSOE, los votantes de Sumar, incluso los votantes de los nacionalistas vascos, catalanes y gallegos, que tampoco tienen democracia, todos son los que tienen que estar en España pidiendo representación y separación de poderes. La independencia del Poder Judicial, si hay amnistía, si no lo hay, aunque dé origen a un supuesto proceso constituyente, es que es secundario. Y vuelvo a decir, es que si están llevando a cabo un proceso constituyente por la puerta de atrás, es porque la Constitución, la Carta otorgada de 1978, permite que estos señores se puedan comportar así, porque estos señores son los que hacen las leyes, son los que aplican las leyes y son los que se juzgan a ellos mismos realmente cuando incumplen las leyes. Por lo tanto, estos señores pueden hacer lo que quieran sin tener ninguna consecuencia. Entre esas cosas que pueden hacer está el hacer un proceso constituyente, que es lo que están haciendo. Lo que pasa es que ahora lo están haciendo. Hace 3 años no lo estaban haciendo, pero hace 3 años nosotros ya hicimos un programa diciendo que lo iban a hacer. Y si lo iban a hacer, el pecado mortal no está en que lo estén haciendo, sino en tener un marco constitucional que les permite hacerlo. Ahí es donde está el verdadero pecado. A ver si nos enteramos una vez. Muy bien, Héctor, sí. ¿Quieres decir algo más todavía? O pasamos, o damos otra nueva ronda y vamos dejando que hablen todos, porque si no, si cada uno se alarga 15 minutos, pues se nos va el programa y no tratamos los otros temas. ¿Quieres añadir algo? Te doy un minuto más. Vale, hablo del rey. Estoy de acuerdo con lo que han dicho los compañeros, que Zarzalejos ha dicho lo que va a hacer el rey. Ha dicho que Zarzalejos, que el rey va a aplicar el artículo 62A de la Constitución española,
Un momentito. Un momentito, lo tengo aquí. ¿Dónde está? Héctor, Un momentito, búscalo y luego lo dices. Es que se nos va el tiempo. De verdad que tenemos mucho de qué hablar y yo creo que están bastante claras ya las posturas que cada uno mantenéis con respecto a lo que puede o debe hacer el rey. Acabo lo del rey. La Venga. Constitución española, la potestad para aplicar el derecho de gracia se la da al rey, no al gobierno. Por lo tanto, no es una ley que el rey se tenga que limitar a sancionar, sino que la potestad de otorgar el derecho de gracia es del rey y además si la otorga de manera general está prohibido. Por lo tanto, el rey ni siquiera tiene que pedir un dictamen del Tribunal Constitucional, sino que directamente está prohibido que el rey firme eso. ¿De acuerdo? Pero, y acabo ya, si el rey no cumple sus funciones, ojo, porque cambiándolo no solucionamos absolutamente nada. Si el rey no cumple sus funciones, únicamente nos da igual que esté o que no esté, pero que no venga ningún partido político a vender como una república el hecho de que el rey se vaya. Porque el hecho de que el rey se vaya si no está cumpliendo sus funciones no cambia absolutamente nada del marco constitucional de España. Gracias, Héctor. Creo que muy claro lo que has explicado. Has dicho también un tema interesante, que es que solo ahora contestan todas esas asociaciones, ¿no? Han estado callados todo este tiempo. Y también, añadido a eso, pues el otro día hizo Hugues un artículo muy, muy interesante comentando estos comunicados, diciendo además que cada uno de ellos solamente trataba aquello en lo que les afectaba. Ninguno hacía alusión ni a España, ni a la unidad de España, ni a nada. O sea, cada uno es que hay de lo mío, ¿no? Entonces, bueno, eso yo creo que en la respuesta institucional se está viendo de manera bastante bochornosa, aparte de que hayan estado callados en general hasta ahora, ¿no? Pero bueno, por lo menos algo se ha iniciado. Bueno, a ver, si alguno de vosotros quiere contestar a las cosas que han dicho los demás, pues adelante, vamos a intentar que sean breves esas intervenciones, porque ya, fíjate, ya casi estamos en 50 minutos y todavía tenemos que hablar de todo lo que está pasando desde esa respuesta popular que hemos comentado. Adelante, Javier, te escuchamos. Sí, voy a tratar de ser muy breve. En mi primera intervención yo simplemente he establecido los hechos que se habían producido hasta la actualidad y en cuanto al rey sí que me gustaría a mí hacer un par de observaciones porque me ha parecido muy interesante lo que han dicho el resto de invitados. Ha estado especialmente interesante lo que ha dicho Jorge e Iván, porque Jorge Sánchez de Castro ha dibujado el deber ser del rey, qué debería hacer el rey ante esta situación, e Iván lo que ha hecho es dibujar el ser, lo que va a hacer el rey en realidad. Como decía Jorge, lo que debería hacer el rey es, señores, aquí hay un conflicto. La Constitución me obliga a arbitrar y dirimir este conflicto porque las instituciones no están funcionando de forma regular, que es lo que establece la Constitución. Tengo que hacer algo. Tengo que pronunciarme de alguna forma. Eso es lo que dice la Constitución que haga y lo que debería hacer. Estoy totalmente de acuerdo con Jorge en este aspecto. Pero, muy agudamente, Iván dice, bueno, eso es lo ideal que debería hacer el rey, pero evidentemente no lo va a hacer. Y ha observado muy bien, Iván, de que con el artículo que se ha publicado de José Antonio Zarzalejos, no sé si os acordaréis o si alguno de vosotros ha leído El Señor de los Anillos, que existe un personaje que tiene una aparición muy breve en tan solo un capítulo cuando acuden los ejércitos a la puerta de Mordor para atraer hacia esta puerta la voluntad del mal, y aparece en la puerta un personaje al que el narrador llama la boca de Sauron. Bien, pues Zarzalejos, igual que la boca de Sauron, Zarzalejos es la boca de Zarzuela, la boca del rey. Y del mismo modo que Zarzalejos fue quien dio la exclusiva de la abdicación de Juan Carlos, posteriormente en el año 2019 fue quien publicó un artículo titulado La hora del rey por una monarquía federal, y ahora Zarzalejos, el señor Zarzalejos, nos anuncia, como muy bien observa Iván, qué es lo que va a hacer el rey, que es atenerse a lo que dice el artículo 62, que es sancionar y promulgar las leyes.
O sea, él va a firmar donde le digan que hay que firmar. Porque él ya está en esto. Lo decíamos el otro día en el anterior programa. La corona, el rey, al firmar los indultos, ha unido el futuro de la corona a este proceso federalizante que ya está en marcha. Y eso ya es inevitable, ya no puede dar marcha atrás. Ya la corriente lo arrastra hacia adelante. Esa es mi impresión. Hay algo que ha dicho, que me ha parecido muy, muy interesante, que ha dicho Iván respecto a la cuestión de la amnistía, que el proceso constituyente por la que se está empezando, que ha empezado ya por la puerta de atrás con este acuerdo entre Junts y el PSOE, porque si nuestra audiencia observa el acuerdo, habla de que el PSOE y el Junts han acordado iniciar un proceso de negociación. Ellos dos. Ellos son las dos partes que van a negociar la integridad territorial de España, la integridad de la comunidad nacional de España. Ellos son los que se erigen en actores constituyentes. Aquí solo hay un actor constituyente, el bloque federalista, que está conformado por lo que muy agudamente ha descrito Iván como los amnistiadores y los amnistiados. Y son ellos contra todos los demás. Y ha previsto Iván que pueda haber en un futuro no lejano una reacción de este bloque constituyente contra todos los que no forman parte de este bloque. Y tiene toda la razón desde mi punto de vista. Aquí lo que estamos viendo es una réplica de lo que sucedió en Cataluña en 2017 con la rebelión de la Generalidad. Porque la rebelión de la Generalidad fue la rebelión de media Cataluña contra la otra media. Y en la actualidad, lo que ya se ha iniciado es un proceso constituyente del bloque federalista liderado por el PSOE y todos los enemigos de la integridad de la nación política española contra todos los demás que se oponen a sus planes, a sus designios y que defienden la integridad de la nación política española. Esa creo yo que es la situación que hay en la actualidad. Y hay otra cuestión también muy interesante que ha comentado Héctor en su anterior intervención, y aquí ya termino, quiero ser muy breve, que también podríamos utilizar el símil de kantiano que he utilizado antes entre el deber ser y el ser. Ha dicho Héctor muy agudamente que estas protestas que se están produciendo en la calle, pues en la actualidad en la calle solo está la derecha, que debería estar de forma transversal absolutamente toda la sociedad española, porque aquí lo que está en juego es la integridad de la comunidad nacional española, que estamos en algo gravísimo, extremadamente grave. Estamos en la situación más peligrosa en la que se puede ver una nación política, que es la amenaza de su existencia. Ni tan siquiera cuando Napoleón invadió España trató de quebrar la unidad de España. Simplemente puso un rey de su gusto. En terrible nepotismo puso a su hermano. Pero no trató de destrozar España, de hacerla saltar por los aires. España siguió existiendo como tal y como existía antes de llegar Napoleón a España. Ahora no. Ahora el señor Sánchez es un Napoleoncito que está ya en España, pero que para permanecer donde está dispuesto a hacer saltar por los aires a España. Entonces, el deber ser es que estuvieran todos en la calle, sí, pero el ser es que no lo están. Y es normal que no esté toda la sociedad de forma transversal en la calle, porque este proceso constituyente que la sociedad, que ya está en marcha, la sociedad ha identificado perfectamente, esto es contra mí. Esto es contra mí. No es un acuerdo privado que han alcanzado dos actores políticos para obtener un beneficio. No. Han alcanzado un acuerdo contra media España, porque un señor quiere permanecer en el poder y está dispuesto a atacar a media España con tal de permanecer en el poder. El peligro de conflicto civil al que han hecho referencia antes el resto de invitados es real. Es real, señores. La situación es mucho más peligrosa
de lo que están transmitiendo, trasladando los medios de comunicación. En Golpe a la Nación, disculpen que me autocite, en Golpe a la Nación expuse que si en aquel momento me parecía una idea absolutamente descabellada, pero la anoté pensando, esto no va a suceder nunca, pero dense ustedes cuenta hasta qué locura sería que esto llegara a producirse, que si un gobierno de España, un gobierno nacional, se aventurara a realizar un referéndum acerca de la integridad de la comunidad nacional española, ese gobierno sería responsable de provocar una guerra civil. Señores, estamos a las puertas de que un gobierno de España haga eso. Tomar una decisión con fuerza de ley, dotar de fuerza de ley a la posibilidad de quebrar la unidad y la integridad de la nación política española. Muchísimas gracias, Javier. Estoy seguro de que Jorge quiere también intervenir ahora porque varios habéis aludido, ¿no?, a sus palabras. Así que, Jorge, te escuchamos con lo que tú tengas que añadir a todo esto que ha dicho Javier, Héctor e Iván. Adelante. Gracias, Cristóbal. Voy a hacer sí, un intento de resumir, de ser breve. Respecto al rey, la cuestión es sencilla. Más allá de los derechos, que por supuesto los tiene para intervenir, es una cuestión de deber. No hay más. ¿Que no interviene? Pues ya verá él las consecuencias que tiene, ¿no? Eso es una cuestión. Pero que intervenga o no, va a tener consecuencias para él. Vinculado con esto, la importancia del símbolo del rey es que representa la unidad. Entonces, el pueblo sería consciente, la totalidad del pueblo sería consciente del problema si el rey, situándose por encima de los partidos, arguyese que el problema es de unidad nacional, es decir, es un riesgo del país. Eso simbolizaría el riesgo y determinaría, yo creo que un encauzamiento del problema. Porque lo que habéis hablado sobre que los amnistiados, los que hacen la amnistía son los beneficiarios de la amnistía, esto en derecho privado se llama autocontratación prohibida, que es cuando una persona pone en conexión dos patrimonios distintos. En este sentido sería la nación y en otro sentido serían el interés de los partidos políticos. Bien, pues cuando esa persona pone en conexión dos patrimonios distintos, representando él solo a los dos, porque Sánchez representa al partido y representa al Ejecutivo, ahí media como elemento necesario de la ilicitud el conflicto de intereses. Es decir, Sánchez representa al partido para que durante 4 años pueda sobrevivir, pero al mismo tiempo defiende o debe defender la nación. Pero no puede, porque hay un conflicto de intereses. Eso en derecho privado se denomina autocontratación prohibida. Por tanto, los partidos son incapaces, metafísicamente, fijaros lo que os diría, de solucionar el problema, si no es por la fuerza. ¿De acuerdo? Por eso, la importancia de rescatar aquellos elementos que alguna persona que ha intervenido con sus mensajes comentaba del consenso. No se trata del consenso, se trata de la unidad nacional. Es decir, yo ahora mismo solamente creo que una persona por encima de los partidos puede dar cauce a un procedimiento donde avancemos y salgamos del conflicto. Si no, va a resumirse todo en una cuestión de fuerza. Es así. Que no tiene que ser una fuerza necesariamente violenta, sino es una fuerza simplemente institucional en que pueda liquidar la resistencia o imponer su voluntad de poder. Por tanto, yo creo que el papel del rey es esencial, porque es que, salvo que vosotros me digáis otra cosa, no hay otro. Y voy a terminar, no voy a comentar más. Solamente indicar que yo creo que la única fuerza que puede facilitar la salida del conflicto la ha sugerido el propio Zapatero, cuando dice y ha invitado ya al Partido Popular a unirse al proceso constituyente.
La clave sería, entiendo, que el rey forzara a los partidos a que si consideran que se ha abierto un proceso constituyente, se constituya formalmente. Yo sé que esto genera muchos problemas porque en las democracias, bueno, los sistemas políticos iberoamericanos, tanto en Venezuela, en Chile, en Perú, todos los populistas, todos los tiranos que llegaban al poder iniciaban el proceso a través de una reforma constituyente, de una reforma de la Constitución. Pero, sin embargo, eso dependía de la relación de fuerzas que había en aquellos países. La relación de fuerzas en España en ningún caso es claramente favorable a los secesionistas. Yo creo que un proceso constituyente abierto donde se rompiese la bilateralidad, que es lo que pretenden ellos entre gobierno PNV, entre gobierno secesionistas catalanes, quedaría absolutamente rota y, por tanto, sería una oportunidad muy interesante que se abriese en el país. Por tanto, yo creo que hay que hacer de la necesidad virtud y ojalá se abra a través de que el rey haga visible la ruptura de la unidad y se abra un proceso constituyente declarado. Eso es, Cristóbal. Gracias, Jorge. No sé si Iván y Héctor quieren añadir algo más o pasamos ya a analizar toda la respuesta popular que está habiendo, más o menos espontánea. Iván y Héctor, ¿queréis decir algo más? Os doy... Sí, dale a Héctor primero, que la ha pedido ahora, pero yo también querría algo. Tira, ya sabéis, brevedad, porque llevamos una hora ya, ¿eh? Os aviso que llevamos una hora y no hemos empezado a hablar de esas manifestaciones en Ferraz y en otras sedes y de la propuesta de acampar ante el Congreso y, en fin, de otras posibles acciones populares que vayan surgiendo en estos días. Adelante, Héctor, te escuchamos. Sí, gracias, Cristóbal. Respecto a esto último que estaba comentando Jorge Sánchez de Castro, de invitar al Partido Popular a que se una al proceso constituyente, que se está realizando de una manera informal, yo tengo que decir que yo en este canal me equivoqué hace cosa de 2 años y además me equivoqué en repetidas ocasiones. Yo dije en su momento que a estas alturas, 2023, que tendríamos un gobierno de coalición, Partido Popular, Partido Socialista, que vendría bendecido y exigido por Europa para afrontar la crisis económica que tenemos en ciernes. No voy a decir si desgraciada o afortunadamente, pero no ha sido así. Entonces, bueno, para unirlo con lo que comentabas de las manifestaciones y tal, ha habido determinadas organizaciones políticas que están apelando a Europa, a que esto lo salve Europa. Si Europa lo hubiese querido salvar, ya habrían llamado a capítulo a Pedro Sánchez y le habrían dicho, oye, tú vas con Feijóo de vicepresidente o los juntamos a los dos y uno es vicepresidente, el otro presidente, lo que sea, pero esto es lo que hacéis o si no, dejamos de comprar los bonos y se acabó, ¿no? Entonces, pues, bueno, vamos a ver qué tiene que añadir Iván, pero yo, para cerrarlo ya, respecto al tema de la internacionalización del conflicto, difícil lo veo para conservar la unidad de la nación, si el conflicto se internaliza, porque si el conflicto se internacionaliza, si el conflicto se internacionaliza, internacionalmente los catalanes la batalla de la propaganda la tienen ganada, sobre todo con entidades como la BBC. Yo estaba allí en el Reino Unido cuando todo el conflicto de Cataluña y Romeva, que era el calvo de oro que mejor hablaba inglés de todos aquellos, todos los días estaba en la BBC, en BBC News o en BBC Radio. Aquí lo dejo como apunte. Gracias, Héctor. Iván, tu turno. Pues sí, voy a comentar un poco en la línea que ha comentado Héctor.
Ha hablado Jorge también del consenso, ¿no? Vamos a ver, el consenso no es solución para nada. Yo sé que Jorge no ha dicho eso, simplemente creo que aludía a un comentario de algún oyente. El consenso no soluciona nada. De hecho, estamos aquí por culpa o gracias al consenso, ¿no? Para muchos igual gracias, por lo menos para la clase política actual. Es por culpa del consenso político por lo que hemos llegado aquí, porque el consenso político fue ese proceder, ese hábitus político español, además muy singular en España porque no se ve tal cual como se vio en España en otros países, ni siquiera en Alemania. Con el consenso político se ha llegado a esta situación, se produjo el pacto del Majestic, se han producido todos los pactos sin ningún tipo siquiera de controversia, como algo normal, como algo democrático, algo bueno entre España. Solamente se ha roto todo de manera flagrante, el consenso, últimamente ya cuando ya está en peligro ya de forma flagrante la unidad nacional. Ya, como vimos, hace ya más de 5 años no hay consenso, pero el consenso originalmente lo rompió Zapatero en 2004 y dejó a este régimen con pies de barro. Por lo menos el pacto del silencio en el cual se basaba. Esto lo hablo mucho y no me voy a extender sobre esto, ¿vale? Y poco a poco se ha ido resquebrajando ese consenso en el régimen político. Ahora mismo no hay consenso pero este no consenso, al fin y al cabo, es una consecuencia del consenso que hubo antes. O sea, el consenso hay que despreciarlo totalmente y a mí llamar luego Javier Castro, o sea, Jorge Castro habla de que la solución sería incluir al resto de fuerzas para que igual hagan algún tipo de presión o algo. O sea, Jorge Sánchez no sé si se refiere a un nuevo consenso con... Claro. Me he caído, ¿no? Se ha ralentizado un poco, pero adelante, se te oye. No, parece que tiene... A ver, adelante. Sí. Jorge Sánchez de Castro no sé si se refiere a que haya un nuevo consenso con todos los actores políticos para, de alguna forma, sujetar algo que ya está en marcha y que posiblemente sea imposible sin el rey parar, ¿no? He entendido. ¿Me dejas un momento, Iván? Lo aclaro un momentito, Sí. pues es un minuto. El consenso hay que diferenciar, porque es un término complejo, pero ahí Ortega y Gasset escribió un artículo, una pequeña aclaración muy sencilla, diferenciando entre ideas y creencias. Ortega decía que en las creencias se está y las ideas se tienen. Las ideas es la cuestión política, la ideología política. Las creencias es la nación. Entonces, el problema que tenemos es que hay un problema de consenso social, no una cuestión de ruptura política, porque efectivamente, como también nos hizo saber nuestro admirado Trevijano, en política no es necesario el consenso, sino el compromiso. Pero el problema es que precisamente es esto, y eso es lo que yo creo que por eso estamos tan preocupados, porque lo que se ha roto es la creencia, que es el consenso social, que no tiene que ver nada con el consenso político. Por tanto, yo creo que es un problema de convivencia porque se ha roto la creencia, se ha roto el consenso social político. Y luego sobre Zapatero es curioso. Zapatero hizo campaña para formar un cordón sanitario sobre el Partido Popular, sin embargo ahora pide que se incorpore el Partido Popular. Porque lo que está roto... Porque hay un Vox. Pero si me dejas... a ver, no quería ahondar. Sí, vamos a ver. Ha habido una ruptura política y aquí hay ahora una política bloque, estamos hablando. Que se integre el PP en esta política ahora para hacer esto para mí no es más que consolidar más el proceso constituyente en el que vamos. O sea, esto no va a solucionar nada. A no ser que pueda quizá atenuar algo de lo que puedan hacer luego, de lo que podrían hacer ellos solos, ¿no? Bien, pero nada, quiero decir que para mí sería, no sé, pecar de actualismo y de realpolitik,
de aceptar lo que hay porque sí, porque lo que existe y lo que sea, lo que hay es lo que tiene que ser, ¿no? No sé, me parece caer en un actualismo un poco, no sé, así no vamos a ningún sitio. Habrá que buscar otro tipo de soluciones. En cuanto y para terminar, ya que hablo del consenso social y se ha hablado de la izquierda que no está en las calles, vamos a ver, la izquierda también es responsable y es culpable de no estar. La izquierda, y aquí voy a la izquierda social, porque aquí estamos viviendo el fantasma del franquismo, el franquismo, y la izquierda social se hace antiespañola y lo que sea, si le ponen a Franco enfrente y le dicen que eso es franquista. Y ese es el problema aquí en España. Eso es uno de los grandes problemas aquí en España, el antifranquismo. Y no es antifranquismo o franquista. Yo no soy franquista, pero ya vale con antifranquismo, porque ser antifranquista es pensar en función de lo que Franco hizo o haría, ¿vale? Y si Franco bebía agua, pues no voy a beber agua porque, pues no, pues la unidad española, por mucho que Franco se pronunciase a favor de ella, no es franquista. La unidad española es una cosa anterior a Franco, es una cosa ontológica en nuestro propio ser, como población, como comunidad y como individuos que somos españoles, y eso ni es franquista ni historias. Y la izquierda tiene un problema, y es el que he dicho, es ese antifranquismo, que se le tiene que quitar de la cabeza, que no es más que un fantasma, que no existe, el franquismo no existe, dejó de existir, solamente existe en su cabeza y lo reviven ellos, ¿vale? Entonces ya vale con Franco y ya vale con historias. Y para que recuperen esa conciencia nacional de españoles que lo son, aunque digan que no, o renieguen o lo que sea, tienen que quitarse de la cabeza a Franco y los fachas y toda esa tontería. Y ahora cuando vayamos al conflicto, ya abras el debate hacia el conflicto civil, me pronunciaré más profundamente sobre esto, Cristóbal. Gracias, Iván, y vamos a pasar ya a ese tema. Dejamos aquí qué posibles soluciones institucionales pueda haber. Yo soy muy escéptico que institucionalmente se vaya a hacer algo efectivo, salvo seguir ese proceso constituyente por la puerta de atrás. Creo, de hecho, que el propio régimen puede llegar a considerar que lo mejor es que la investidura fracase y pasar a elecciones generales, que para mí sería un cierre en falso de toda la situación. Sería como aquel famoso 155 y a continuación elecciones generales, es decir, elecciones con los mismos actores y con las mismas reglas que han causado el problema y que una vez más estarían ahí, pues como pasó después del 155, los mismos que habían causado todo el problema, pues estaban otra vez viendo a ver quién formaba gobierno. Por lo tanto, lo considero una falsa solución. Pero esa es mi opinión personal, luego cada uno que diga lo que sea. Y entonces vamos a pasar a esa respuesta desde la nación, desde el pueblo, desde la sociedad civil, como lo queráis llamar, que se ha iniciado sorprendentemente hace 10 días, un grupo llamado Revuelta, que muchos dicen que es de Vox, pero en realidad no es, pueden ser parte de ellos simpatizantes o no, pero sí estaríamos hablando de esa derecha sociológica, pues empezó a manifestarse frente a la sede de Ferraz del PSOE. En principio eran solamente unos pocos cientos o quizás 1.000 o 2.000 personas, y bueno, estamos 10 días después, viendo que se mantienen allí, que se han sumado muchos más miles de personas a ellos. Yo quiero honrarlos por esto, porque me parece que ellos han encendido la mecha de la revuelta popular que puede intentar reaccionar frente a este régimen que ha permitido que se pueda formar un gobierno pactado con terroristas, delincuentes y enemigos de España, y que puede llevar a un conflicto civil terrible. Entonces, evidentemente, que haya unos chavales que han sido capaces, poniéndose ahí, sufriendo los insultos que les han llamado de todo, de nazis y de tal, sufriendo cargas policiales, ataques con botes de humo, con pelotas de goma, etcétera, y que yo creo que mayoritariamente, aunque sí haya habido algunos elementos ahí que quizás quieren montar follón, pero mayoritariamente ha sido pacífico, y desde luego las primeras cargas se produjeron sin ninguna provocación. Yo desde aquí me quito el sombrero y os muestro mi desnuda calva ante ellos y los llamo los héroes de Ferraz, porque ellos han iniciado algo importante. Me gustaría oír lo que opináis sobre estas movilizaciones, si creéis que esto puede llevar a algún fin
y, en fin, lo que queráis, y después hablamos de las otras acciones que están surgiendo y que han surgido sobre todo a partir del 9 con esa propuesta de Rubén Gisbert de ir ante el Congreso, etcétera. Pero primero, habladme de Ferraz y de las manifestaciones en otras sedes. No sé quién quiere empezar. Cambiamos, si queréis, de orden o, en fin, si queréis unir todas las propuestas que están surgiendo desde la sociedad civil, pues yo encantado. Cada uno que lo enfoque como prefiera. ¿Quién quiere empezar? Puedo empezar yo y sigo con la intervención que tenía. Vamos a ver. Sobre las manifestaciones. En primer lugar, yo ya dije el otro día que esto es una reacción popular natural, de gente patriota, y que tiene conciencia nacional de España. Uno de los problemas que tiene España, que prácticamente lo he dicho ahora, es esa falta de conciencia nacional. Y esa falta de conciencia nacional tiene mucho que ver con Franco, pero no porque exista Franco ni porque no, es porque se ha creado un fantasma, el de Franco, que las élites políticas se han encargado, y sobre todo en el sector de la izquierda, se han encargado muy bien de difundir y de constantemente presentarlo en la opinión pública para justificar todas las acciones, primero para crear un monstruo, porque estoy seguro que esa izquierda social en el franquismo no lo tenía tan atravesado como lo tiene ahora, y sobre todo las nuevas generaciones, que me parece que yo he hablado con las generaciones viejas, republicanas, y conozco gente que me ha dicho que con Franco se vivía mejor, republicanas, y con esto no estoy yo diciendo que haya que volver al franquismo ni a Franco. Con eso estoy diciendo que las nuevas generaciones tienen mitificado a un Franco y a un franquismo totalmente aberrante, totalmente... han creado un monstruo, algo que hay que evitar en todo lo posible. Entonces, eso es uno de los grandes problemas que hay hoy en España y que están minando la conciencia nacional de España. También la leyenda negra que ha circulado desde hace siglos ya, también todo eso mina, el antifranquismo se une a la leyenda negra para minar más a España. O sea, hay una serie de cosas pero hay que empezar aquí, en mi opinión. Ahora, Jorge Sánchez de Castro ha dicho conflicto civil. Yo digo, hay un conflicto, vamos a un conflicto civil no bélico. En los conflictos no bélicos la lucha es de índole moral. Y ahora mismo, como es un conflicto político no bélico, el conflicto, porque hay un conflicto, todos los que toman acción política, y aquí son los ciudadanos ya, yo uno de ellos, hay que detectar al enemigo y hay que desmoralizarlo, ¿vale? Esa es la acción, esa es la base de la acción que tiene que tener lugar hoy. La desmoralización, tanto de esos sujetos políticos que están llevando a cabo, esos partidos políticos que están llevando a cabo eso, como de la propia base social en la cual ellos se aupan, porque son los que los votan y los que de alguna forma acaban justificando sus acciones cuando se les presenta ese Franco o lo que sea, vamos, que hay veces que no es Franco, es otra cosa, pero principalmente es Franco. Entonces, hay que desmoralizar. En primer lugar, nosotros también tenemos, los que queremos el patriotismo, los que somos patriotas, tenemos que hacer demostración de patriotismo sacando las banderas como en 2017 al balcón. Tenemos que crear un ambiente de presión constante tanto a la clase política como a todos aquellos ciudadanos, a la clase política, sobre todo esa clase política que va a llevar a cabo toda esta política, este golpe a la nación, como toda esa base social que se quiera seguir identificando con esos. Cada ciudadano es libre para pasarse a este bando de patriotismo. Yo no estoy hablando de bando de ideología liberal ni nada, simplemente es defender a la nación. Aquí hay un bando que yo estoy diciendo que es defender a la nación, y es el bando del patriotismo. Simplemente tengas la ideología que quieras, y el que se pase a este bando, por mi parte, será bienvenido. El que no quiera pasarse, yo lo señalaré, no hablo de violencia, pero lo señalaré. Y lo señalaré además de una forma, porque para desmoralizar a esa falsa izquierda, porque ellos van de izquierda, pero no son izquierdas, hay que decir que no son de izquierdas.
porque están justificando una política absolutamente reaccionaria y lo más cercano al fascismo que ha habido, por lo menos de Franco, y quizá más que Franco, fíjate lo que te digo, y hasta nazi, porque es un nacionalismo de tipo étnico, lo que está esta gente persiguiendo. Es una política de segregación, de apartheid. Se está viendo lo que están haciendo en algunos colegios de Cataluña. Está viendo los señalamientos por no rotular en español en algunas partes de Cataluña que ellos apoyan. No, que no está generalizado en Cataluña, no lo sé, pero se está apoyando desde esas instancias. O sea, todo eso hay que señalarlo y decir, esto es ultraderecha, esto es ultraderecha. No llevar la bandera de España, esto es ultraderecha. No hay que llamarles socialcomunistas, porque principalmente no es eso. Además es que si les llaman socialcomunistas se crecen, pero que no son comunistas, que son ultraderecha, que son precisamente lo contrario que critican. Precisamente lo contrario que critican. Eso sería otra forma de desmoralizarlo. Lo voy a dejar aquí, ¿vale? Yo he ido ya gracias. A qué hay que hacer. Gracias, Iván. Voy a darle la palabra a Héctor, que me la ha pedido, y después Jorge, y termina esta primera ronda Javier. Adelante, Héctor. Sí, bueno, por intentar resumir un poco lo que está pasando en la calle y darle un sentido, intentar sacar una conclusión. Tenemos tres tipos de manifestaciones en la calle. Tenemos las de revuelta en la sede del PSOE, movimiento pues de base de la derecha social española, movimiento fundamentalmente de indignados. Ellos no quieren el acuerdo de gobierno de la amnistía que ha hecho Sánchez. Básicamente es eso, un movimiento de indignación muy fuerte. Luego tenemos las grandes manifestaciones que hemos visto hoy, domingo, en las principales capitales españolas, en Madrid, en Sevilla, en Jaén, convocadas por los partidos políticos del bloque de la derecha, fundamentalmente el Partido Popular. Han sido las más numerosas, lo cual significa que siguen siendo todavía los partidos políticos los que más poder de movilización de masas tienen. Los partidos políticos del régimen del 78, y desde luego van a intentar canalizar tanto este movimiento de indignación que estamos viendo en las sedes del PSOE como el movimiento por la libertad política que está abanderando Rubén Gisbert en la puerta del Congreso, fundamentalmente, que pues desgraciadamente es el que cuenta actualmente con menos seguidores y que la policía dispersó incluso con violencia ayer, ¿no? Entonces, se trata de ver qué tienen en común estos tres movimientos distintos que hay en la calle e intentar aunarlos. Yo voy a hacer una propuesta, la voy a hacer ahora, antes del cierre del programa, que supongo que será la acción constituyente pura y dura. Vamos a ver, los tres tienen una cosa en común. Están en contra del pacto de gobierno de Sánchez con sus socios. Eso es lo que está causando la fractura social y el enfrentamiento civil. Ahí estamos de acuerdo todos. En las causas ya habrá diferencias. Rubén Gisbert, que es el más científico, claro, la falta de separación de poderes, de elección presidencialismo. Los de las sedes del PSOE, que es que Sánchez es un señor muy malo, muy malo, muy malo. Y los del PP, que lo que quieren es que quítate tú para ponerme yo. Vale. Pero el problema que une a los tres es estar en contra del acuerdo de gobierno que rompe España. En eso están de acuerdo los tres. Muy bien. Yo propongo un referéndum a nivel nacional legalmente no vinculante para solucionar el problema de la investidura y únicamente el problema de la investidura. Referéndum nacional, legalmente no vinculante, en el que se vota por candidatos. Sánchez, Feijóo, Abascal, Yolanda, lo que sea. El que gane
el referéndum, si es necesario, a doble vuelta, las actuales Cortes salidas de las elecciones del 23 de julio, cada diputado vota por lo que ha decidido el pueblo español, sin ningún tipo de acuerdo entre partidos, ni prebendas, ni amnistía. Los que tienen la potestad de investir el presidente son los diputados. Se hace ese referéndum. Todos los diputados, sin diferencia de ideología, de partido, ni de nada, votan por ese candidato. Y luego, ya lo dejo para después, hay que abrir el verdadero proceso constituyente. Pero es la manera de solucionar el problema de la investidura sin ir a la fractura social, política e incluso violenta. Gracias, Héctor. No sé qué viabilidad tiene esa propuesta y de qué manera... Muy poca viabilidad, ¿verdad? De acuerdo, una serie de personajes que parece difícil que puedan llegar a ese acuerdo. Vamos a escuchar a Jorge a ver qué opina él de estas manifestaciones, este rodear las sedes del PSOE en Ferraz y en muchos otros sitios de España, ¿no? Adelante, Jorge, ¿a ti qué te parece esta respuesta popular? Bueno, lo que ha comentado Héctor sobre que se plebiscite el acuerdo de investidura, hay una cuestión, una contradicción flagrante respecto a lo que ha ocurrido con los partidos políticos. Es decir, los secesionistas, los partidos secesionistas sometían a votación el acuerdo de investidura. El PSOE somete el acuerdo de investidura a votación, la amnistía. Sin embargo, han votado todos los partidos, pero no ha votado el pueblo. Es una cosa, claro. Por tanto, claro, lo que está comentando Héctor pone de manifiesto que es que es absurdo completamente. Es que realmente es lo que comentaba, lo que en derecho privado se denomina esto que estoy comentando. Es una, insisto, una autocontratación prohibida, donde todos votan, sin embargo, lo que se está manejando es un interés que ellos no pueden controlar porque lo primero es su interés. De hecho, Bolaños dice que hay que votar este acuerdo de investidura es bueno porque asegura 4 años de continuidad de un régimen, de un gobierno estable, cuando no se está jugando en estos 4 años un gobierno duradero, sino se está jugando el futuro de una generación o de 2 generaciones. Por tanto, es que hay intereses, hay conflicto de intereses. Luego, por tanto, lo que dice Héctor es adecuado porque ha puesto encima de la mesa una contradicción flagrante. Los partidos votan, los ciudadanos no. Luego, sobre el tema de las movilizaciones, mirad, hay 2 elementos a considerar. El primero, yo creo que los partidos políticos y el gobierno están consintiendo la movilización porque es una válvula de escape. Yo recuerdo que cuando pasó el asesinato de Miguel Ángel Blanco, el que era alcalde, que era parte del Partido Socialista, después de que pasó aquello, comentó que él tenía toda la gente en la calle manifestándose constantemente, simplemente porque era una forma de manifestar la indignación. Esto viene a colación porque hay 2 elementos. Cuando el gobierno quiera, la movilización la para. El asunto de Gisbert, que él se hace notar, es el que más rápido aquí puede liquidarle. Bloquea sus cuentas o la de los que están con él y el movimiento dura 3 días. Por tanto, pero luego hay un elemento más. Porque claro, es que yo creo que en política no hay blanco y negro, es un conjunto de matices y eso es lo que convierte la política en una artesanía, no en una ciencia. La movilización, por otra parte, es sencilla en el sentido de que exterioriza un rotundo no, pero después de la destrucción, ¿qué viene? Es decir, derribar es muy sencillo, pero hay que construir. ¿Y sobre qué construimos? ¿Cuál es el análisis a realizar? ¿Cuáles son las posibilidades que tenemos? ¿Quién puede negociarlas? Ahí el límite está claro, no hay demasiadas alternativas. Por tanto, la movilización está bien, es necesaria, pero absolutamente insuficiente. Ahora bien, como comentaba este conjunto de matices, la movilización es necesaria porque permite al que tenga la capacidad política
de organizar una mayoría, de organizar ese no en torno a unas ideas, que eso es lo que está pendiente. Por tanto, la movilización, por una parte, es necesaria, pero sin la organización política que galvanice esa supuesta mayoría en un proceso constituyente, no iríamos a ningún sitio. Por tanto, ahí lo dejo. Creo que la movilización está bien, creo que la movilización ahora mismo está consentida por el poder como forma de permitir una válvula de escape a la indignación popular, pero que la derribarán cuando quieran si no hay una organización política que la canalice. Gracias, Jorge. De todas formas, esas otras manifestaciones que has puesto como ejemplo de consentidas por el poder no eran reprimidas por los aparatos del Estado, ¿no? Y en estas sí, eso es lo que no me cuadra mucho de eso que dices de que están permitidas, no sé si permitidas o incluso alentadas desde el poder como válvula de escape. Si así fuera, pues dejaría, ¿no? Dejaría que, como dejó el 15M, como dejó en las manifestaciones de Miguel Ángel Blanco, que has citado, etcétera. Estas, pues yo estoy viendo que el Estado, o sea, el gobierno, en este caso, no el Estado, el gobierno está mandando a la policía a meter palo duro, ¿no? Cristóbal, pero lo que he comentado, Héctor, es muy interesante, de que hay tres tipos de movilizaciones. La del Partido Popular es una movilización que defiende que directamente está permitiendo el poder. Vale. Yo me estaba refiriendo que de lo que os he tratado es en estas espontáneas que han empezado en Ferraz y se han extendido a otras sedes. Pero, Cristóbal, para un momento. Y respecto a las que están siendo criminalizadas, también son un elemento necesario para cuando llegue el momento actuar. Las tienen que consentir y las tienen que criminalizar, porque ese es el elemento clave. La otra, la del Partido Popular, es una forma de que la gente se indigne. Vale. Y las pequeñas son necesarias para criminalizar el movimiento. Ahora ya me queda claro entonces tu postura, ¿vale? Porque... Sin violencia no las pueden criminalizar. Por tanto, perfecto. La clave es lo que ha indicado Héctor, que hay dos tipos de movilizaciones, pero controladas en su manejo por el poder. Yo lo tengo claro. Gracias, Jorge. Pues vamos a escuchar a Javier a ver el qué tiene que decir de estas movilizaciones espontáneas, populares o como las queráis llamar. Adelante, Javier. Sí, muchas gracias, Cristóbal. Es muy interesante esto último que estabais comentando, porque es que es perfectamente visible qué manifestaciones son reprimidas y cuáles no. Son permitidas por la autoridad todas aquellas que son convocadas por partidos estatales. Son reprimidas con violencia todas las que son convocadas por la sociedad civil. Allí donde está la sociedad civil expresándose libremente, aparece policía uniformada dando palos a la sociedad civil. Estamos asistiendo en directo a la represión descarnada de la libertad de los españoles. Allí donde hay un español que se quiere expresar en libertad, se encuentra enfrente a un policía partiéndole la cara por haberse manifestado en libertad. Ahora bien, si esa misma persona se manifiesta en otro lugar, en otro horario y bajo la bandera de un partido estatal, como ha sucedido hoy, bajo la bandera del PP, ahí no hay ningún problema. Ahí pueden acudir decenas de miles de personas que no aparecen personal infiltrado para crear actos violentos, para realizar vandalismo sobre las personas y las propiedades. Ahí no sucede nada de eso, sucede todo de forma pacífica. Es muy curioso cómo se da esa circunstancia, porque si realmente existieran elementos violentos que quieren crear gresca, que quieren crear problemas, quizá les vendría mejor y sería un mejor escaparate una concentración en la que hay 50.000 personas que no una en la que hay 5.000. Creo yo que tendría bastante más repercusión, por ejemplo, haberse colado hoy en la Puerta del Sol a armar follón, que no hacerlo esta noche a las 10 en punto, porque lo de los horarios es algo muy curioso. Es como si la violencia en estas manifestaciones
tuvieran dentro de sí alguna proteína que tuviera también el COVID, por ejemplo, porque que también tenía el COVID una cierta querencia por ciertos horarios nocturnos. Entonces parece ser que hay ahí una cierta conexión. Esto debería haber algún estudioso que hiciera un paper al respecto, porque seguro que de ahí saldría una hoja de cálculo fantástica con la que podríamos todos aprender cuán equivocados estamos en absolutamente todo. Estas reacciones populares, yo creo que la clave, algo muy importante que hay que responder respecto a estas reacciones populares es ¿por qué se producen? Yo creo que esto es la cuestión esencial. ¿Por qué se producen? Mi tesis es que se producen por la misma razón por la que se empezaron a producir en septiembre de 2017 en Cataluña. Todo el mundo recuerda en Cataluña la manifestación del 8 de octubre, que tuvo lugar pues, 5 días después del mensaje televisado del rey. Aquella manifestación del 8 de octubre de 2017 en Barcelona y una que hubo en la víspera en Madrid, el 7 de octubre, pues la de Madrid ha quedado un poco en segundo plano, prácticamente olvidada por todo el mundo, por la repercusión enorme que tuvo la del día siguiente, el 8 de octubre, en Barcelona, donde 1 millón de personas salió a la calle en defensa de la unidad de España y pronunciándose en contra de la rebelión de la Generalidad de Cataluña. Pero antes de esto, antes de que el rey dirigiera su mensaje a toda la nación por televisión el día 3 de octubre, a finales de septiembre se produjeron manifestaciones espontáneas por toda Cataluña. Empezaron lógicamente en las grandes ciudades, pero aquello se fue extendiendo por toda Cataluña. 3 o 4 personas con la bandera de España gritando Puigdemont a prisión. Allí fue donde empezó a cobrar fuerza este eslogan, esta expresión, esta idea fuerza en contra de la rebelión de la Generalidad, que expresaban las palabras Puigdemont a prisión. Aquello creció enormemente con posterioridad con el mensaje del rey, pero lo que quiero decir es que aquellas manifestaciones de septiembre del 17 son análogas a las que se están produciendo ahora. O mejor dicho, las que se están produciendo ahora son análogas a aquellas. ¿Por qué se están produciendo estas manifestaciones, estas protestas? Pues porque la población tiene la certeza, estas manifestaciones son el producto de la certeza que tiene la población de estar siendo atacada en lo más íntimo. Aquí nosotros tratamos de encontrar el kit de las cosas, de darle una explicación intelectualmente plausible a qué es lo que sucede y por qué, pero la mayor parte de la población pues ni tiene tiempo de preocuparse de las causas políticas profundas de los acontecimientos, ni de las consecuencias, ni nada de esto. Nosotros sí nos preocupamos de ello, lo estudiamos, lo reflexionamos sobre ello y luego nos reunimos aquí y se lo trasladamos a la sociedad. Pero la sociedad no necesita escucharnos, ni a nosotros, ni a nadie, para saber que este acuerdo les ataca en lo más íntimo. Que este acuerdo está poniendo en peligro cosas que no saben ni expresar, pero que saben que está en lo más íntimo de su ser. Así que sería razonable preguntarse, bueno, ¿y por qué entonces esta reacción solo la tiene una parte de la sociedad, la que Héctor antes aludía, que es principalmente la derecha, y que la izquierda no se siente afectada por ella, debiendo sentirse afectada? Pues porque la izquierda lo que está pensando es en el corto plazo y en el beneficio, en los réditos políticos que va a obtener a través de este acuerdo de gobierno. Algo muy importante también, que sobre lo que me gustaría llamar la atención, es algo a lo que ha aludido antes Iván, de cuál es la característica esencial de lo que está sucediendo de los separatistas, porque todo esto gira en torno alrededor del separatismo periférico y de la quiebra de la comunidad nacional española a través de un intento de secesión de determinadas regiones. ¿Cuál es la característica esencial
de estos separatismos. Ha llamado la atención Iván acerca de ellos, que son de una raíz claramente racista, étnica, de distinción de una comunidad respecto a otra por razones biológicas. Todos estos separatismos son bioideologías. El PSOE, la que dice ser izquierda, está pactando con bioideologías su investidura de gobierno. Yo quiero llamar la atención sobre esto porque todos sabemos que la bioideología que más calamidades ha traído a la humanidad ha sido el nacionalsocialismo, que provocó la Segunda Guerra Mundial, como todos sabemos. Otra cuestión muy importante aquí, y ya concluyo con esto, no me quiero extender más, a la que ha hecho referencia antes otros invitados, creo que todos, es la de darle un cauce político a estas protestas. Es necesario darle un cauce político, una dirección política, una vanguardia política que identifique las demandas y que se ponga al frente de estas demandas. Hay distintas movilizaciones teniendo lugar, lo habéis señalado. Están por un lado los que acuden a Ferraz, está por otro lado cosas, yo diría que extrañas que han sucedido, como el caso de Alvise, y está también la movilización que ha promovido Rubén Gisbert en las puertas del Congreso. Yo creo que en estos momentos, al margen de cuáles sean los objetivos políticos de cada quien que se está manifestando, si es que hay distintos objetivos políticos, yo creo que aquí el objetivo político que debe ser esencial y unirnos a todos y unir a todas las protestas y manifestaciones es la defensa de la integridad de la comunidad nacional española, de la nación política española. Eso es lo esencial. Y todo lo demás es absolutamente secundario. Conquistar en el futuro la libertad política mediante la separación de poderes a través de la separación de sus medios de elección, eso sería fantástico. Eso sería lo ideal. Eso que es lo que defiende también Rubén Gisbert, es lo que perseguimos nosotros. Pero no es el momento de plantear eso. Eso más adelante sí, ahora no. Ahora es más importante, desde mi punto de vista, garantizar a cualquier precio la integridad de la nación política española. Porque sin la integridad de la nación política española no hay libertad constituyente que valga. Sería un imposible. Si la nación política española deja de existir, entonces la libertad política de los españoles no puede existir, porque esa libertad política solo puede emanar de la propia nación política. Y una cosa que se me ha pasado antes de decir, la tenía aquí anotada para comentarla, y sí que quiero hacer hincapié en esta cuestión, es algo que me ha encantado, que ha dicho antes Iván, y es los medios de lucha en este momento. La desmoralización. Estoy totalmente de acuerdo con Iván que hay que desmoralizar al enemigo en todas partes y en tanto como sea posible. Y digo enemigo porque desde mi punto de vista a los enemigos políticos hay que llamarlos por su nombre. Y quien es enemigo de la integridad de la nación política española, a ese yo le llamo enemigo. Muchísimas gracias, Javier. Yo creo que estoy bastante de acuerdo con todo lo que has dicho, si no totalmente de acuerdo, y que ahora hay que centrarse en esa defensa de la unidad de España y en la desmoralización de la que hablaba antes Iván, y que yo creo que se está llevando a cabo, porque ese rodear de sedes, esos abucheos a políticos, sobre todo relacionados con el PSOE, allí por donde aparecen en España o donde aparece Sánchez, yo creo que va en ese sentido de desmoralizarlos. Vamos, ya aprovecho que como has citado ya lo de Rubén, pues en vuestro siguiente análisis, que voy a dar primero la palabra a Iván, que me lo ha pedido, pues ya incluyáis toda esta propuesta de Gisbert y su Junta Democrática de acampar frente al Congreso y de presentar un programa de reivindicaciones en este momento, si os parece oportuno, si os parece que se está haciendo bien, si hay que buscar una forma de unir todas las protestas que está habiendo, en fin, lo que queráis cada uno analizar. Le doy la palabra a Iván para que empiece y después pues vais hablando todos en este nuevo bloque que abrimos. Adelante, Iván. Bueno,
Este segundo bloque, o sea, ya van varios, ¿no? Por mi parte, pero esto sería un segundo bloque una continuación del bloque de la anterior intervención mía, ¿no? Porque he empezado con una forma ya de identificar. Lo que he dicho, que es, creo que es esencial. Toda acción política, todo aquel que participa en política ha de identificar un enemigo. Ya sé que esto es muy de Carl Smith, pero es así. Es así. Todo, y hay que identificarlo y hay que eliminarlo. En este caso no físicamente, esto no es una guerra, pero hay que eliminarlo, hay que sacarlo de donde está políticamente, y porque hay que vencerlo. Es que es así, es que está muy bien cuando estamos sin un conflicto civil, pues sí, pues se puede ser más didáctico, pero que es que ahora estamos hablando de acciones puramente políticas. Manifestarse y todo esto es puramente político, y defender la patria es una cosa tan fundamental, tan política, que esto es así, esto es amigo-enemigo, esto es amigo-enemigo, así como lo digo. Entonces, yo he esbozado una cosa que para mí es esencial, que tú lo que tienes que hacer es eliminar a tu enemigo, y la forma de eliminarlo ahora, en un conflicto civil pacífico, o no bélico, es con la desmoralización. Me he dejado alguna cosa, porque de esa desmoralización interna y de esa presión y acoso interno que tenemos que tener, tiene que también hacerse eco a nivel internacional, porque eso es otra perspectiva de presión muy importante. Los medios, yo creo que además Javier ha comentado algo antes. Si quieres coger la palabra ahora, Javier, para comentar de un nombre que has dicho antes, un tuitero que tiene 2 millones de visualizaciones. Sí, que Jack Posobiec. ¿Eh? Jack Posobiec se llama. Es extranjero, ¿no? Y está internacionalizando. Estados Unidos. Pues estas cosas también, porque si hay una cosa que temen la clase política española y los medios de comunicación, es que desde algún sitio, alguna institución internacional de países de Occidente, por supuesto, empiecen a señalar al gobierno como un gobierno que está haciendo algo aberrante, abyecto y todo esto. Entonces, todo esto, esa presión sería muy buena, ¿vale? Entonces, es muy bueno hacer fuerza desde el interior para que también desde el exterior se sume a la presión política. Eso en cuanto a la presión. Pero claro, el movimiento tiene que tener una dirección política. La dirección política primera y esencial es defender la patria. O sea, ahí ya está claro, ¿no? Pero eso no exime para que no pueda darse una dirección de cómo deberían de ser las cosas, señalando cómo son, señalando las causas, que me vais a perdonar aquí, pero señalar que la causa es la forma de las reglas de juego actuales, sea complejo para la gente, de verdad no lo compro. Las reglas de juego de la partidocracia son la causa de lo que está pasando. Y es tan fácil como decir, mira, Sánchez ha tenido que pactar a espaldas de los votantes sin ni siquiera ofrecer en el programa electoral hablar de amnistía. Se la ha sacado luego la mano, pero porque puede. Y ha pactado con Junts una cosa que no se planteaba prácticamente ningún votante, ¿vale? Eso es una causa, y la causa es la partidocracia, porque aquí gobiernan, la fuerza del poder reside en los partidos, es origen en los partidos políticos, y eso provoca que se cocine todo entre los partidos. Mismamente ya empieza la elección, empieza ya desde el propio jefe de partido, que es quien nombra a todos los diputados, generando cuotas de poder, ¿de acuerdo? Entonces, eso es que no es difícil, o sea, que no es una cosa muy compleja. Lo que estamos aquí diciendo, que nos extendemos a veces, puede ser complejo, pero eso es muy fácil y no hace falta más. No hace falta más. Así que hay que señalar el problema, la causa principal de la forma de gobierno, de las reglas de juego. Y además hay que presentar una alternativa. Que todos los poderes provengan originalmente de la nación. Que la nación nombre
a cada representante, a los representantes, y que nombre al gobierno. Es así de fácil, no es muy difícil, ¿eh? De verdad que no es muy difícil. Solamente eso, nada más. Y además una justicia independiente. Se dice que ya han empezado en los medios a decirlo, porque ya sabéis que Europa reclama que sean los jueces los que voten al Poder Judicial y que no sean los partidos políticos. Si eso lo entiende la gente, no es más que ampliar no solo los jueces, sino que sean todo el gremio judicial. Simplemente abogados en ejercicio, procuradores de la propiedad, secretarios judiciales, todo ese gremio que es entendido en la materia, que sean ellos ese demos en lo judicial para elegir a un consejo del Poder Judicial. Ya está, es muy fácil. O sea, a mí no me vale la simplificación de señalar solo a Sánchez. O sea, eso es infantilizar, además, infantilizar a la gente y el conflicto y de qué va esto, porque Sánchez no es... O sea, esto te iba a pensar que Sánchez es un loco que ha accedido ahí por lo que sea, por arte de magia, ha accedido un loco, un pirado de la cabeza y solamente hay que quitar a Sánchez. Una vez que lo quitas, ya está. O que lo malo es el PSOE, ¿no? ¿Y por qué es lo malo el PSOE y no el PP? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Es genético? ¿De qué? O sea, es tan ridículo señalar a eso que es mucho más fácil señalar como causa la forma de gobierno. O sea, hay que señalar la causa y la forma de gobierno. La alternativa a esa forma de gobierno tiene que ser... No sé si me he colgado otra vez. No, se te oye. A ver. Hola. Te oímos, Iván, nosotros te oímos. Sí. ¿Estás ahí? ¿Se me escucha? Sí, te escuchamos. Vale. Quizás tú no nos escuchas a nosotros, pero de todas formas ha quedado bastante clara tu exposición. Yo le daría ya la palabra a otro, Iván, porque queda... Sí, que me he quedado... Que me he caído, ya lo siento, que simplemente iba a decir que hay que señalar la causa y la alternativa, que es muy fácil también, simplemente darle esa dirección, que por terminar ya, esto no vamos a llegar mañana a esto, pero hay que empezar a decir esas cosas, y esto es una oportunidad, como decía Antonio García Trevijano, es un momento crucial en la acción política, un momento entre otros que habrá, es una de esas ocasiones que hay que aprovechar, pero no es un mero oportunismo político, es que hay que aprovechar porque es la gran salvación de España y de los españoles para ser libres políticamente. Gracias, Iván. Yo creo que ha quedado muy clara tu propuesta. No sé a quién le toca hablar ahora mismo, la verdad. Creo que, no sé si a Jorge. Jorge, porque tú, Héctor, ya has comentado sobre esta cuestión. ¿O? Sí, bueno, he comentado algunas cosas, pero Jorge lleva mucho rato sin hablar. Venga, yo creo que le toca a Jorge. Yo también puedo comentar algo más, pero bueno. Ahora os dejo y no sé si alguno quiere hacer alusión en concreto a la acción que está llevando a cabo Rubén y a los puntos que le está defendiendo, pues estaría bien, ¿no? Porque también está en el tema, ¿no? Y está en el ambiente y hay un poco de polémica y de incluso enfrentamiento entre los que van a un lado y los que van a otro y tal, y bueno, si eso creéis que está bien así. Jorge, te escuchamos lo que tú quieras comentar. Adelante. Gracias también, Cristóbal, y ahora le dejo paso a Héctor. Hay que tener en cuenta que la movilización no tiene que terminar solamente con respecto a la sesión de investidura. Yo creo que, de hecho, lo que tenemos que difundir precisamente es que la sesión de investidura va a ser el comienzo, pero si solamente nos centramos en ese punto puede ser desmovilizador, empezar a generar melancolía porque se puede acreditar que el pueblo pues ya ha visto frustradas sus expectativas. Yo creo que no. Yo creo que eso es lo primero que hay que difundir. Luego, la movilización es muy interesante y es necesaria porque mueve la ventana de Overton. Yo creo que esa es la clave de la movilización. Esa es la clave. Porque hay una cuestión importante. Si la movilización, pues el PSOE puede recuperar la centralidad. Yo lo explico brevemente. Yo leo con frecuencia los medios independentistas y ellos lo venden como un absoluto fracaso el acuerdo de investidura, porque legitima un gobierno español. Hay absolutos
locos en el independentismo que lo que buscan es el enfrentamiento directamente militar. Por tanto, si no hubiera, por eso os digo, para que seamos un poco conscientes de esto también, que ellos no lo viven como una situación favorable, no lo viven como una victoria, lo viven como un triunfo personal de sus políticos, pero como un fracaso popular. Ahora bien, ¿cuál es el riesgo que os digo? Efectivamente, lo que ha hecho la movilización es mover la ventana de Overton en sentido de favorecer la visibilidad de la quiebra civil y de la necesidad de la lucha por la unidad nacional. Ahora bien, en estos términos, si no hay una organización política que asuma esa dirigencia, que esa movilización popular, puede ser que el PSOE recupere la centralidad. Porque frente a los independentistas locos que buscan el enfrentamiento violento, el PSOE, y por eso gana, porque eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Yo sé que a lo mejor los análisis míos son un poco teóricos, pero ¿por qué gana el Partido Socialista en Cataluña? Yo que os hago esa pregunta. Y yo creo que precisamente es porque él juega a la centralidad frente al extremo de la locura absoluta de los secesionistas y la vuelta al pasado de lo que se os hablan del fascismo del Partido Popular. Entonces, para romper eso, la movilización es necesaria para convertirla en masiva y convertir esa ventana de Overton en que la centralidad la pueda recuperar un movimiento nacionalista o patriótico español. Y eso es un poco lo que quería comentar. La movilización es que ya sabéis que en ese sentido creo que estoy explicando cuál es su función, pero al mismo tiempo tengo que traer a colación siempre una frase que dice mi grandísimo amigo Jerónimo Molina, que creo que es el mejor escritor político español, respecto a que la historia es un cementerio de oligarquías, es una sucesión de oligarquías. Lo que se está jugando ahora es una oligarquía que quizá pueda morir, que otra pueda surgir, pero ojalá podamos encontrar, el pueblo pueda encontrar su oligarquía que coincida con sus intereses, y eso es lo que yo echo en falta. Gracias, muchas gracias, Jorge. Vamos a escuchar a Héctor, ya también sobre estas movilizaciones de Rubén Gisbert y la Junta Democrática, y lo que quieras añadir a lo que han comentado los compañeros. Adelante, Héctor. Sí, gracias, Cristóbal. Bueno, la movilización de Gisbert es la más cercana a las tesis nuestras de Antonio García Trevijano, ¿no? La Junta Democrática ha publicado un desideratum, vamos a decir, una lista de peticiones, como lo llaman, manifiesto y exigencia. Pongamos límites y control a los políticos. Y lo que piden es la celebración de un referéndum para cambiar la ley electoral y modificar la Constitución, para que podamos votar en elecciones separadas al presidente del gobierno y en distrito uninominal al representante de cada distrito. Y luego otro referéndum distinto para votar la independencia del Poder Judicial. Bien. Claro, hay que estar muy seguro de que este referéndum se gana, ¿no? Porque si pones a esto ahora mismo a la gente con todo el aparato mediático del Estado, todas las televisiones, todos los periódicos y tal, va a ser, sí, ese es el documento, gracias José. José siempre a los mandos, en la técnica no sería posible hacer los programas sin él. Con todo el aparato mediático en marcha en contra de estas propuestas, y sin haber conquistado la hegemonía cultural previamente, que es que la mayor parte del censo todavía va a votar incluso, o sea, independientemente de que no se entienda la separación de poderes, de que no se entienda la representación, pero si es que tenemos millones de personas que todavía van a votar. Entonces, primero,
esto a mí me parece arriesgado porque si encima pierdes el referéndum el mes que viene, te has quitado un montón de fuerza tú solo y no estás a disposición de ganar ese referéndum. Además, esto contradice la acción política, la filosofía de la acción constituyente de la teoría pura de la democracia, ¿no? Yo creo que lo que hay que abrir es un verdadero proceso constituyente. Sé que estamos muy lejos de ellos, con un gobierno provisional, ¿no? Y habrá que votar unas Cortes Constituyentes por distrito uninominal que al final elaborará 3 proyectos de constitución, que serán los que se darán a votar al pueblo en referéndum. Uno será una constitución de corte reaccionario, como ya se ha comentado aquí, una especie de vuelta a la monarquía de los Austrias, incluso antes de la reforma del conde duque de Olivares, donde plantearía una especie de confederación coronada, algo así. Esa sería la propuesta de proceso constituyente que actualmente está promoviendo el Partido Socialista. Después tendríamos una opción que sería la conservadora, continuar con el régimen del 78, defendida actualmente por Partido Popular y Vox, y luego estaría la constitución del paso adelante del establecimiento de la democracia formal, que es la que defendemos nosotros, ¿no? Entonces, a mí lo de Rubén, pues sí, el fin me parece bien, pero, hombre, a mí me cuesta creer que Rubén sea tan ingenuo que no ha pensado en esto, ¿no? Entonces yo quiero entender solamente la propuesta de Rubén no como una traición a la filosofía de la acción constituyente de Antonio García Trevijano, sino como un método de propaganda, de ir poco a poco consiguiendo la hegemonía cultural con una propuesta pues muy directa, ¿no? De vamos a hacer un referéndum y ya está, sabiendo que... Un desafío, Héctor, ¿no crees que es un desafío? Un desafío, es como una forma de desafiar, a ver si hay huevos, ¿no? A hacer esto. Sí, pero es que no tienes poder para provocar el desafío, o sea, no te van a aceptar el duelo, me explico. Entonces, bueno, está bien para seguir conquistando la hegemonía cultural. Yo creo que el tema de las manifestaciones es lo que hay que hacer en una tesitura histórica como esta, pero yo creo que esto se quedará aquí. Y esto lo quiero enlazar y yo creo que esta ya va a ser mi última intervención de hoy, Cristóbal. Yo por mi parte tenemos que ir acabando, así que si te parece, acaba tú ahora tu intervención con lo que quieras añadir. Yo voy a cerrar mi intervención y ya está, y el programa que lo cierran los compañeros. Yo he propuesto antes no un referéndum para cambiar, no un referéndum para cambiar determinados aspectos de artículos de la ley electoral en la Constitución y tal. No, yo propongo un referéndum ahora, pero de elección de presidente del gobierno, para salir de esta tesitura. Recordemos que si el Partido Socialista hubiese obtenido mayoría absoluta, no estaría pactando esto y únicamente Sánchez estaría gobernando con su mayoría absoluta y ya está. Entonces, lo que yo propongo, que ya lo he dicho antes, es un referéndum en el que el pueblo pueda votar por cada uno de los candidatos. El candidato más votado con el 50% de los votos a doble vuelta si es necesario, el Congreso vota por ese candidato. Si hay algunos diputados nacionalistas, terroristas, no sé qué, lo que sea, da igual. La mayoría abrumadora del Congreso está conseguida si se comprometen a eso Partido Socialista, Partido Popular, Vox y Sumar. Y hemos solucionado el tema de la investidura, que es lo que está causando el enfrentamiento y la fractura civil, social y política, ¿no? Y luego, pues es que si ya todos sabemos que estamos inmersos en un periodo constituyente, vamos a abrir el periodo constituyente de verdad, con unas cortes constituyentes como Dios manda, no por detrás. Haciendo el referéndum para la investidura que he propuesto,
no solo es que solucionamos el problema de la investidura y la fractura social, sino que es que paramos el proceso constituyente que están llevando a cabo por detrás. Solamente ese referéndum no cambia la Constitución del 78, pero es la manera de parar esta deriva política del proceso constituyente que están haciendo por la puerta de atrás, es la manera de parar la fractura social, porque sería un presidente que lo ha votado el pueblo español en conjunto por distrito único por mayoría. Y después, señores, vamos a abrir el proceso constituyente en condiciones como Dios manda, no con una comisión en secreto, sino con unas elecciones a cortes constituyentes en el que cada partido pueda hacer su propuesta de constitución en la campaña electoral de esas elecciones. Sánchez, si se atreve, que haga su propuesta reaccionaria. El Partido Popular y Vox que planteen su propuesta conservadora. Y luego vamos a ver si conseguimos sacar adelante la propuesta revolucionaria. ¿Qué fallo tiene esto? Únicamente estamos aún faltos de la hegemonía cultural. Pero es por ahí por donde tenemos que avanzar, tanto para la consecución de la libertad política nacional como para parar la fractura social y solucionar la rotura del consenso del régimen del 78, que es lo que impide la investidura. Yo por pues mi parte... Gracias, Héctor. Vamos a dar un turno de palabra a los 3 invitados restantes. Os pido que no sean muy largos porque llevamos 2 horas y 7 minutos y nos vamos a ir ya seguramente hoy a las 2 horas y media. En este orden, Iván, Jorge y terminamos con Javier. Bueno, y yo seguramente haga también un pequeño llamamiento al final. Así que no os vayáis todo el público cuando acabe Torros, esperad 2 o 3 minutos para que yo añada alguna cuestión. Iván, adelante, te escuchamos. Bueno, sí, yo creo, vamos a ver, nosotros tenemos que los que estamos ya metidos en esto, tenemos que centrarnos no tanto en el procedimiento o en el proceso más oficial o proceso constituyente. Hay que centrarse en la acción política, que para llegar a los procesos constituyentes en libertad y demás, para eso falta mucho. Héctor mismo ha dicho ahora que hay que llegar tiene que conseguirse una hegemonía cultural antes, para poder llegar a tener fuerza. Antes decía uno, si no hay fuerza, pero ¿qué estoy diciendo? Si es que no hay fuerza para eso, vamos a echar a Sánchez primero. Pero la fuerza se gana diciendo, si yo no tengo fuerza todavía para promover una república constitucional, una democracia formal, con unos requisitos que están marcados perfectamente en la teoría, tendré que empezar algún día, ¿no? ¿O qué? ¿O que venga la fuerza por sí sola? ¿O cómo va esto? Además que es totalmente pertinente hacer esa observación de que hace falta una democracia formal en España. Es absolutamente pertinente, porque con eso ni habría pasado lo que ha pasado y además solucionaría el problema que ha causado la partidocracia. Entonces, ¿es pertinente hablar de la necesidad de que hay que conseguir la libertad política en España? Sí, pero el tema es que no puedes hablar solo de eso. Y aquí va una pequeña crítica para mí a Rubén Gisbert, que estoy con él. Esto que quede claro, yo estoy con la acción de Gisbert. Pero Gisbert tiene que centrarse en pronunciar la palabra. Vaya. Te oímos, Iván, te oímos. Sigue. Bueno, parece que ahora se ha bloqueado. Iván, ya venga, adelante. Gisbert tiene que centrarse en pronunciar más la palabra amnistía, que es el problema actual que tiene España. Si tiene que cargar contra Sánchez individualmente, aunque luego pueda hacerlo a los demás partidos por el hecho de ser partidos estatales de la partidocracia, pero si hay que cargar contra Sánchez y señalarlo a Sánchez individualmente, se le señala. ¿De acuerdo? Si hay que señalar al PSOE individualmente, se le señala. Independientemente de que luego pongas las causas en el resto de la partidocracia. Pero hoy hay que pronunciarse como la actualidad... Como la actualidad manda. De verdad, Iván, te oímos.
Bueno, yo creo que ha quedado claro tu mensaje, que le recomiendas a Rubén que haga alusión a lo que está ocurriendo en la actualidad y no simplemente a esos objetivos, digamos, más a largo plazo, ¿no? Exacto, Cristóbal, perdona que me he caído otra vez, pero es lo que has dicho tú. Pero que ni una cosa ni la otra, ni solo pronunciarse sobre una cosa, ni solo pronunciarse sobre otra. Lo que pasa es que hay que hacer mucho hincapié en la actualidad y ahora toca eso. Pero además hay que decir las causas reales y la alternativa. Eso por supuesto. Ya está. O sea, es que no hay que ser maniqueo, no hay que ser maniqueo. ¿Eh? Y ya está. Y bueno, lo que comentaba, bueno, lo comentaréis también igual vosotros, está muy bien señalar a todos esos alborotadores, identificarlos, señalarlos, pero si hay que decir, si se dice puto Sánchez o vete a lo que sea, pues se dice que no pasa nada. Hay que dejar también expresar esa rabia totalmente justificada. Y además que da fuerza a política, da fuerza política a esta propia reacción popular que es esencialmente sana y natural. Gracias, Iván. Pues Jorge, tu intervención final, cuéntanos cómo lo ves tú. Voy a intentar ser muy breve para que termine Javier y le pueda tener más minutos él de exposición. Yo creo que la clave es lo que ha comentado Héctor y su exposición, estoy absolutamente de acuerdo contigo, Héctor. O sea, la exposición que has hecho a mí me parece que es la natural, la única forma de salir de la situación de bloqueo es iniciar un proceso constituyente formal promovido por alguien que esté por encima de los partidos, porque es la única forma. Pero eso es que yo creo que no hay otra cosa y mientras no seamos conscientes de ello no vamos a ningún lado. Pero hay una cosa muy importante, es que la movilización de Rubén, de la movilización a que arrastras asume el Partido Popular, la que se hace en Ferraz, hay una cuestión que para mí es lo esencial y es que, insisto, mueve la ventana de Overton, porque hasta ahora el Partido Socialista era la centralidad frente a los franquistas nostálgicos y los locos nacionalistas. Al mover la ventana de Overton no hacia la derecha, sino hacia arriba, hacia la unidad, hacia la globalización de la unidad del país, la ventana de Overton se mueve en el sentido de que el Partido Socialista y Sánchez es un tirano. Está en el extremo, pero ese es el éxito de la movilización. Por tanto, eso es perfecto. Y en 9 días se ha conseguido. Y eso es lo que hay que mantener. Porque, por favor, la cuestión es que no nos desanimemos por el tema de la investidura. Es un paso. La movilización y la organización debe seguir porque se ha conseguido lo esencial, que es lo que han comentado Javier, Iván, Cristóbal, Héctor. Se ha puesto en el centro, en lo que los partidos tienen que defender, es la unidad de la nación. Eso está conseguido. Ahora bien, hay que canalizar, que no tiene que ser tampoco una cuestión, estamos trabajando los primeros días, está estudiando cómo hacerlo, la organización no está fundada, pero la cuestión al final tiene que ser, entiendo, que ese movimiento que ha movido la ventana de Overton tenga un instrumento político válido para llevarlo a la práctica. Y yo entiendo que ahora, con la relación de fuerzas actual, se podría hacer a través de un movimiento constituyente abierto, legítimo y legal. No quiero decir más, Cristóbal. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Vamos a escuchar por último a Javier Torrox y después ya yo hago un pequeño reflexión y cerramos el programa. Adelante, Javier. Sí, muchas gracias, Cristóbal. Pues voy a tratar de ser muy breve también, para no robarle más tiempo a nuestra audiencia. Suscribo lo que han dicho el resto de invitados en estas últimas intervenciones, al 100%. Estoy totalmente de acuerdo con ellos. La idea que propone Héctor, al margen de su factibilidad, de su grado de factibilidad, lo que interesa aquí es que pone de manifiesto, pone sobre la mesa cuáles son las carencias del sistema y cuáles son las necesidades que hay que solventar, las capacidades de las que nos tenemos que dotar para dar satisfacción a esas carencias.
lo pone de manifiesto perfectamente su propuesta del plebiscito, sea o no vinculante, simplemente el mantener, vamos a solucionar la investidura mediante un referéndum con nombres, eso ya pone de manifiesto la farsa que es el 78. Habla también Iván de la necesidad, de la pertinencia de reivindicar la libertad política en este momento, porque estamos en un momento clave. Los acontecimientos se están atropellando. Lo más importante es mantener la integridad de la unidad política. Lo que acaba de señalar Jorge Sánchez de Castro a este respecto es también muy importante. Yo también creo que ahí estamos consiguiendo un éxito demoledor. La defensa de la unidad de la nación, de la unidad nacional, está arrollando al PSOE. El PSOE no es capaz de reaccionar a esto. No solo no es capaz de reaccionar a esto, es que no puede reaccionar. ¿Qué va a hacer? Va a decir, no, yo estoy en contra de España. Yo quiero romper España. Es imposible que tenga ese discurso. Tiene que callarse, no puede más que aguantar el chaparrón. Por eso, como dice Jorge Sánchez de Castro, es esencial mantener las protestas, mantener la firmeza y la contundencia actual. Esto va a ser, como muy bien decís todos, un proceso largo. Acaba de empezar y aquí yo he tratado de sintetizar todo esto, la necesidad de reivindicar la libertad política por un lado, sin ni tan siquiera mencionarla, al mismo tiempo poner de manifiesto que el statu quo actual es la fuente, el motor de todos los problemas, que este motor de problemas ha llegado a su clímax y que está a punto de explosionar y que si no lo controlamos, no sabemos hacia dónde pueda explotar. Y todo eso se reduce a la disyuntiva que propuse en mi libro Federalismo Cacique y que he traído a colación estos últimos días, que es España o el 78. A eso se reduce todo. Quien quiera mantener el 78, pues tiene clara cuál es su opción. Es evidente quién quiere mantener en este momento el 78. Todo el bloque federalista quiere mantenerlo. Y lo quiere mantener no porque el 78 pueda sobrevivir. El 78 está muerto. Lo quieren para hacer otro 78. Heredarlo. Exacto, heredarlo muerto, creando otro 78 nuevo y recreando los medios de creación del 78 muerto e insepulto. Idéntico, utilizar lo mismo, claro, los mismos medios. Lo mismo, si lo dijimos el miércoles pasado aquí en esta misma charla, transformar una legislatura ordinaria en constituyente. Igual. La diferencia con el 78 va a ser que va a haber dos bloques, hay dos bloques claramente diferenciados, el bloque federalista que quiere iniciar un proceso constituyente por la puerta de atrás, arrogándose de forma privada el poder constituyente y utilizar ese poder contra la otra mitad de la población española. Por eso, la disyuntiva que lo resuelve todo, creo yo, modestamente, es España o el 78. Y a partir de ahí, pues ya plantear soluciones para la conquista de la libertad política. Pero paso a paso, como dice Jorge, esto acaba de empezar. Tenemos que ser fuertes, mantener la tensión y, sobre todo, que el bloque federalista y su cabeza, el PSOE, sientan en el cogote el aliento de la defensa de la unidad nacional y que no vamos a retroceder ni un paso, ni un solo paso, que nos van a tener por detrás echándole el aliento y de frente para que no crucen ninguna línea que pueda poner en peligro la unidad de la comunidad nacional española. Pues muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias a los tres que habéis estado ahí analizando todas estas cuestiones no tan de actualidad y que tantas pasiones están moviendo. Yo no quiero terminar sin hacer un llamamiento a la unidad. Es verdad que esto no ha hecho más que empezar, como acaba de recalcar Javier,
y que esto es un proceso que va a llevar tiempo. Creo que no es el momento ahora de criticar las iniciativas que surgen contra el golpe a la nación que está perpetrando el régimen del 78. Manifestarse frente a las sedes del PSOE, abuchear políticos responsables de este pacto de infamia, ir a acampar frente al Congreso o cualquiera otra iniciativa, son todas formas de respuestas populares contra el opresor. Por eso os pido unidad. Unidad no significa que vamos todos a hacer lo mismo todo el rato. No, unidad significa apoyar cada forma espontánea, popular, contra el régimen del 78, que es la causa motriz de todos estos sufrimientos que llevamos padeciendo ya años. Así que yo doy mi apoyo explícito a los héroes de Ferraz, que llevan 10 días resistiendo allí. Doy mi apoyo explícito a los patriotas que están acampando frente al Congreso, al menos intentándolo. Me parece una acción valiente. Lo único que les critico a unos y a otros es que se critiquen entre sí. No, unidad. Todo esto trabaja para lo mismo. Todo esto perjudica al pacto de infamia, perjudica a los separatistas, perjudica al gobierno Frankenstein y perjudica al régimen del 78. Por lo tanto, lo apoyo. El único al que he oído un llamamiento a la unidad serio y muy bien hecho, y le doy mi enhorabuena por ello, es Santiago Armesilla, de Vanguardia Española, un comunista con el cual no estoy de acuerdo en muchas de las cosas que plantea, pero ole Santiago Armesilla con esa llamada a la unidad de los patriotas contra todo el régimen del 78. Cada uno no tiene que decir, solo lo mío es lo que funciona y lo vuestro no, lo vuestro es disidencia, no, tú estás no sé qué, tú es que tienes mucho ego. Ego tenemos todos, señores. Vamos a ver si somos capaces de respetar las opciones que sean honestas y que sean de gente que son idealistas y que quieren mejorar las cosas. Y si surgen nuevas, por ejemplo, si mañana hay otro grupo que se va a rodear Moncloa, yo le voy a apoyar. Y si mañana salen 4 camioneros y bloquean los accesos al Congreso, yo les voy a apoyar. Y si vienen 3 agricultores y sueltan un camión de estiércol delante del Ministerio del Interior y le dicen, Marlaska, ahí tienes lo que mereces, yo les voy a apoyar. Así que os pido unidad de todos los patriotas, porque ahora mismo se está con España o con el 78, como tan magníficamente nos ha dicho Torrox. España o el 78. España o el 78. Muchas gracias a todos, gracias a nuestros invitados, gracias a los que habéis estado ahí. Seguid difundiendo estos programas, dad me gusta, posicionadnos y muy pronto volveremos porque la actualidad lo va a requerir. Así que ahí estaremos analizando y viendo qué podemos hacer. Gracias y hasta el próximo programa.